Y ya estamos por aquí. A ver, vamos a ¿Ya hacer estamos aquí? Sí, vamos a hacer las comprobaciones de siempre. Que se Vale. escuche. A ver, Jan, por favor, confirma. Que confirme el resto de la gente. ¿Se está escuchando bien, por favor? Lo primero que salgamos aquí en YouTube. Eso Twitch no lo puedo es. comprobar, recuerda. Vale, vale. Sí, Vale. se escucha. Así Parece que que se nos oye bien, sí. eso es. ¿Qué tal, Bien, chicos? ¿Cómo perfecto. estamos? ¿Qué pasa, Eduardo? Muy buenas tardes. ¿Qué Por aquí pasa? también Como siempre, Eduardo ahí. para la gente de Twitch. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Krungol. Buenas a los de Twitch, que yo no os veo, pero a los de YouTube sí que os tengo No pasa controlados. nada. Perfecto, gracias, Eduardo, gracias. Vale, Eso se es una de las escucha cosas genial. más importantes que teníamos ahí pendientes. Así Pero que, porque ha sido una batalla que siempre hemos tenido, macho. O la sea, del lo de maldito sonido, sí, el cierto, sonido, eso y las caídas. cierto. Las caídas de red, macho. Que es Sí, que eso. totalmente. Buah. A ver, Totalmente, vamos mejorando dentro de lo que cabe. Así totalmente. que ni Vale, tan vale, mal. vale, perfecto. Vamos a hacer una espera de que se vaya uniendo el resto Ahí, de ahí. camaradas y nada, ahora a las 6:30 ya comenzamos a darle cañeta, ¿vale? Así que tres Ah, que ya no minutitos queda aquí mucho, de, también te digo. 3 minutitos de charlita, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la Ujú. semana? Vamos, ir contando un poquito por aquí. Y lo mismo, Eso, ir para comentando. la gente que también está en Twitch, lo mismo, que se empiece a animar y que empiece también a Ujú. reportar por aquí por los mensajes, porque yo sí que lo leo, así que se va comunicando y además salta en el Eso, chat que eso. tenemos en directo. Ujú. Así que a irle Ahí lo has dado. dando cañita. Ya sabes que tú me informas a mí de lo de Twitch y yo ya voy. Eso es, Y así ya, eso ya es. me lo sé yo también. ¿Qué os ha gustado la previa? ¿También? ¿Os ha gustado la previa, el cambio de sonido? ¿O queríais que tuviese el otro más cañero que antes teníamos antes de entrar en el directo? También Bueno, comentarme un poco y irnos dando un poco de ideas. Aquí estamos abiertos para todo. te ponía a tono, ¿eh? El de que teníamos El antes, la otro, verdad. vamos, te entraba ganas de irte de fiesta directamente. O de pedirte el cubata. Pues por eso, Pero ¿sabes? bueno. Desde Ay, qué luego. leche. Así que venga, vamos a hacer un poquito de espera aquí, a ver si se va Eso sumando. Dos es. minutitos y vamos a ir a comenzar este maravilloso capítulo. Que ahora Sí. hablaremos de él. Lo voy a subir un poquito por aquí para que se vaya viendo para el personal de lo que se viene hoy. Que hoy se viene algo bastante, pero que bastante curioso, ¿eh? Las cosas como Sí, son. ha estado interesante, la verdad. Sí, 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 sí. Ha tenido sus cositas. Ha tenido de todo, de todo. Sí. Y ahora lo Y, hablaremos. y spoilers sabidos del lunes prácticamente, ¿no? Sí, sí, bueno, es que esto es una cosa que ya se sabe, ¿no? En cuanto el capítulo es, vamos a llamarlo así, grande, Sí. eh, los spoilers, tío, son suelen ser muy llamativos siempre y además es que van con titulares. Y Luego, también inevitables, creo yo también. inevitables también. Luego hay una cosa que, por ejemplo, odio mucho, que es en el tema de te lo diré, de algunos creadores, tío, que es como que quieren, sí, sí, además que sí, Eduardo. Y creo que fuiste tú el que nos pegaste el aviso por Discord, Creo que sí que fue él. ¿sabes? El que Porque dijo, tened es lo que cuidado. te digo. Luego es que hay algunos creadores que, con tal de ser ellos, no sé cómo decirte, como los primeros en empezar a soltar alguna teoría, ¿Mm? tienen, tío, la necesidad de hacerlo. Es que, joder, soltar las teorías después, cuando salta el capítulo, lanzar teorías. No sé, Claro, pero o ten si en no, cuenta que una es la semana antes. inmediatez. Es la Sí, inmediatez, que necesitan tenerlo ya lo antes posible, porque es que si no, claro, pierden seguidores. ya, Pero dices, pero vamos a ver, hay mucha no. gente que no está siguiendo esos spoilers, entonces, tío, no hagas eso. No Yo sé, odio. Odio es el tema de los spoilers, sobre todo por la semana, además, porque tienes muchas ganas. mm, Necesitas saber, o sea, necesitas, yo qué sé, si hemos tirado alguna teoría, comprobar a ver cómo ha salido, alguna, no sé, predicción, cómo hemos dado de capítulos, a ver claro, por dónde va a salir y de repente empiezan a llover los spoilers y es que a mí me jode porque es que la red, o sea, las redes exactamente. directamente, a mí, Lo que dice Instagram, Eduardo, TikTok, todo. Bueno, tú ya sabes, Jan, que normalmente quien suele estar en las redes con el camarote de Roger soy yo. Y es que es sí, además algo inevitable que yo tengo que estar metido dentro de redes. Y es que, o sea, el scroll este tengo que hacerlo constantemente y dices, Dios, me aburre eso. fíjate Eh, que yo me comí uno, estoy a punto de comerme uno, mirando TikTok precisamente, un creador de contenido que no es que sea de hacer spoilers. sí, Y cuando dice, y todo se vende que...
Y en el momento en el que dije, es que nada, Sí, no sí, mira, dice... conseguí no comérmelo, pero de puro milagro. Eduardo Pero es está que diciendo que es lo parece que dice Eduardo. periodismo esto, desde luego, claro, es que es lo que parece, Claro. sinceramente, porque es O como sea, a ver quién es, sí, los Morgans, es que son los Morgans. A partir sí, de ahora, es mira, como un paparacho. se van a quedar con ese nombre, los Morgans, tenemos por aquí. Venga, Los que hacen los spoilers, eso es. Vamos a llamar a los spoileros, lo vamos a llamar los Jan, Morgans. 6:30, 6:30, Vamos la al lío. gente que se vaya metiendo ya dentro del directo, Eso es. pero yo creo que es hora de que vayamos comenzando, porque si no, Yo lo veo. esto ya nos empieza a pillar. Así que, Venga. con tu permiso, vamos a dar esta bienvenida, ¿vale? Vale. Pues venga, bienvenidos a todos al Camarote de Roger, capítulo 1159, La Isla del Destino. Lo de siempre, lo que a mí me gusta preguntaros, lógicamente aquí a mi compañero Jan y también a vosotros, a los que nos estáis escuchando tanto en directo como en diferido, que en unas breves palabras me digáis qué os ha parecido este capítulo, por favor. Y antes de nada, sí, nosotros, para comentar, para la gente nueva sobre todo que nos escucha, me gustaría pues eso, un poquito también de aclaraciones, que nosotros siempre damos por hecho que este capítulo ya está leído, por lo tanto, no lo leemos lo que viene siendo viñeta a viñeta, entonces hablamos de todo el capítulo casi de golpe, como aquel que dice, entonces eso es algo para la gente nueva sobre todo que llega, que lo vaya sabiendo. Que nosotros no vamos a estar leyendo el capítulo. A nosotros nos gusta que nos comentéis y que nos indiquéis qué os ha parecido este capítulo. Eso Así es. que, como bien estoy diciendo, la pregunta, lo primero de todo, ¿qué os ha parecido este capítulo en breves palabras? Y luego vamos a entrar en profundidad. Garlin, eres un desgraciado. Ese es mi titular. Garlin, eres un desgraciado. Sí. Así de claro. Desde luego, desde luego. Y, bueno, a ver, aparte que son muchas cosas las que suceden en el capítulo, hay algunas que te esperas y otras que no. La verdad es que, honestamente, esto ya... No esperaba que Saki permaneciera tanto tiempo, digamos, raptada. Antes Saki. de... Sí. Uh-huh. Pero bueno, son dos impresiones. Es decir, Garling, te mereces todo lo peor que te pase. Vale. Y lo de Saki. Sí. Entre sí. otras muchas cosas, evidentemente. Cierto, cierto. Por aquí nos está comentando, Krungol dice muchísima información para solo un capítulo, Eduardo nos dice conspiración, continúa Eduardo diciendo no es oro todo lo que reluce, tenemos al padre y al padre, uno en minúsculas y otro en mayúsculas, desde luego. A mí me ha parecido también un muy buen capítulo, sinceramente. Sí, lo ha sido. El nivel que nos está dando Oda está siendo un nivel bastante, pero que bastante notorio, es un buen nivel. Yo creo que, bueno, como ya dije, yo creo desde los tiempos de Egghead, que estaba metiéndole un turbo a esto y se está notando. Por mucho que tengamos un poco de retrasos con los capítulos semanales, que por fin también hemos tenido 2 capítulos seguidos. Pero, espera un momento que te corte. Hay capítulo la semana que viene, ¿no? Que yo sepa, sí. Que yo Por sepa, eso te sí, digo, sino que confirme el chat, pero yo... Eso, chat, confirmad. Yo estoy con que Pero... sí. Sí, ¿verdad? Sí. Cross está diciendo, yo diría necesario. Nos está diciendo por aquí Cross. Muy buenas, Cross, por cierto, eso es. Muy buenas, buenas tardes. Un momento, que me tuerzo esto. Ahí. Que por aquí le tenemos. Que sí, lo dicho, es que este turbo que está metiendo Oda está siendo muy curioso. Como digo, exacto. Esto es el final de One Piece. No quiere decir que el final de One Piece sea dentro de un año, pero esto es el final de One Piece, amigos. Así que hay que irse haciendo la idea. Tenemos nuevas revelaciones, yo creo que cada vez más notables. Se está acercando el incidente de Good Valley. A lo mejor, fíjate lo que te digo, que capaz Oda es de coger ahora mismo y cortarnos y llevarnos otra vez a un flashback de lo que supuestamente era el de Loki. Fíjate lo que te digo. Espero que no. A ver, que pueda cortar lo que vaya a pasar ahora en God Valley y que se ponga a hablarnos de Loki, podría ser, a ver, tengamos en cuenta que lo que nos está contando realmente, para mí, como tú bien dices, es el flashback de Loki y lo que le pasó a Harald. Entonces, es como dices tú, es posible que el mamonazo de Oda todavía no nos ponga lo que sucedió en God Valley. Sí. Aunque bueno, a ver, también te digo que es, digamos, intuible. Sí. Lo que nos faltaría ver es cómo se han desarrollado los mamporros, realmente. Sí. Porque sabemos qué personajes entran en juego, cómo se desarrolló, qué sucedió,
nos faltarían esos detalles como, por ejemplo, por qué Shanks acabó en ese cofre y todo eso. Es que por eso... Porque no fue la madre la que lo metió Claro. al final. Ahora Entonces, vamos a ir a hablar también de todo ello. O sea, vamos a ir ya analizando lo que viene siendo el capítulo. Pero sí, con lo de Good Valley todavía hay que estar un poco pendientes, que a lo sí, mejor nos deja con todas las ganas, ¿eh? O sea que exactamente. vamos directamente, una vez más. Otro Mira, volumen más, portada otra vez. Tenemos aquí a cómo no. el joven Oni Yamato y su peregrinación hacia el templo volumen 41 tras devorar manzanas, de regreso a la capital de las flores. Antes de nada, Jan, antes permíteme, porque es que no lo he dicho y me gustaría volver a recordarlo, sobre todo para la gente que nos escuche en diferido y si no para la gente nueva, que si no está suscrito a nuestro canal, que se suscriba al camarote de Roger, fácil y sencillo, que también nos dé un fuerte like, eso es súper importante y eso va para la gente incluida ahora mismo que está viéndonos en directo, el like es sumamente importante, así que por favor, darle ese likecillo por ahí, que no cuesta nada, así que Eso cañita, si tenéis con quién compartir este contenido, pues otra cosa más, que también podéis compartir este contenido y sobre todo una cosa muy importante para la gente de YouTube, sobre todo que activéis esa campanita de notificaciones que es súper mega importante para no perderos nada de nuestro contenido y que así os salte el aviso cada vez que emitimos en directo o soltamos alguna nueva noticia, así que darle cañita. Y para la gente de Eso es. Spotify, de iVoox, más de lo mismo, que comente, que le dé un like, todo lo que pueda, que muchísimas gracias también por la gente que tenemos por allí, que estamos recibiendo bastante, pero que bastante apoyo, sobre todo en Spotify estamos superando números, así que eso es una grande, pero una muy buena noticia. En iVoox tenemos a gente que ya se está animando a comentar y eso es lo que queremos, que continúen así y que sigan dándole caña. Y la gente que estáis aquí, pues más de lo mismo, a seguir comentando y a darle cañita. Incluso para la gente que ahora mismo nos ve, está aquí en directo con nosotros, si se os ha dejado algo, cuando se cuelga el vídeo podéis perfectamente comentarlo y ya entramos nosotros directamente a soltar una buena respuesta. Ay. Recordad, antes de terminar lo que viene siendo el directo de hoy, tendremos preguntas y respuestas, esa sección tan famosa que estamos haciendo. Y bienvenidos casi a los 2 años que hemos cumplido aquí en el camarote de Roger. Ahí, Eso ese es. fuerte aplauso. Ahí, bravo, bravo por Este nosotros. es el mes de los 2 años. Cuando tío. tengamos el charlando, haremos un poco más en profundidad de nuestros 2 años que llevamos aquí. Intentando luchar bajo viento y marea, pero para que lo sepáis. Así que Ahí nada, le has dado. lo dicho, vamos aquí con este capítulo, capitulazo para mí, por Pues lo sí. menos. Y como decimos, una vez más, por aquí tenemos una nueva suscripción, muchísimas gracias, porque maldita sea, no Oh, me yeah. salta el aviso de las suscripciones últimamente, tío. Esto me encantaría saberlo. Pues no lo sé, pero muchísimas gracias por esa suscripción porque se ha suscrito una persona. Así que bienvenido aquí al camarote de Roger y adelante, te animamos a que continúes con nosotros. Eso es. Y Te lo vas a pasar bien. exacto, eso es una de las mayores importancias. Aquí se viene a pasárnoslo bien, con Ahí. respeto y a echar el Eso rato también como... importante. Lo del tema del respeto, porque a nosotros nos gusta esto de decir no tener ni puta idea. Como, O sea, como Dios es manda. lo que mola. Como Dios tal manda. cual. Así que vamos con esto. Que a mí me aburre Civilizados. ya tanta portada de Yamato ni tanta mierda. Decirme Pásalo, a mí anda. vosotros si no es lo mismo. Es que de todo lo que hemos tenido, lo único más gran importante fue precisamente lo que tuvimos Lo en el de- anterior exacto. capítulo. Lo de Mori. Así Exacto. que por favor, Oda, que ya aburre un poco. O danos Ya- alguna ya sorpresa buena con Yamato. O si no, dime qué vamos a Exactamente. hacer con esto. Mira lo que dice Eduardo, que tiene sentido que realmente no es el flashback de Sebek, sino el de Harad y Loki. Claro, es Por que lo es que sería así. posible que solo veamos el POV de Harad en God Valley. Es que es así, A ver, es así. es que tendría que ser. No es que me encantase precisamente que pasara eso, porque me gustaría saber lo que leches pasó en God Valley, pero bueno, oye, que se nos van dando como siempre detallitos. Y luego ya después nos sacan la película de God Valley, como nos molaría un huevo. Eso es. Pues oye, Eso eso también lo compro, ¿quieres que te diga? Eso es. Nada, vamos a entrar ya de lleno con esto Vamos al lío. que tenemos. Lo primero que nos está mostrando aquí el capítulo es lo que ocurrió en Hachinosu, el inicio del motín que se llama Hace 39 años, donde presenciamos ya un desfallecimiento de una persona precisamente del grupo de Sebek. Algo Sí. importante. Y fíjate quién es. Don Marlon y los suyos han sido asesinados. Eran los encargados de la Guardia de la Noche. Esto ya empezamos aquí con teorías.
¿Quién malditos carajos se metió ahí por medio y la lió? A ver, sabemos que es Ochoku, ¿vale? Porque se ve que es Ochoku. Ya en el capítulo anterior contando el dinerito y hay escenas en las cuales dices, si es que está bastante clarinete. Eso es. O sea, quiero decir. Y luego la forma en la que fallece Don Marlo, o sea, es que yo no puedo evitar pensar en la película del Padrino por razones obvias, evidentemente. Eso es. Pero oye, de Don Marlo a Marlon Brando, o sea, es que no hay nada. Mira, perdona, antes de nada, que te corte un segundo porque nos ha hablado la persona que se ha suscrito, muchas gracias por la suscripción, que es miembro del Muchachos Clan, que dice estoy en directo, que ha puesto, imagino que será que está aquí en el directo con nosotros, y es por Twitch, ¿vale? Para que lo sepas, Jan. Así que, pues yo bienvenido y pásatelo bien. No lo puedo ver, pero oye, ya me vas radiando tú. Exacto. Entonces tú piensas que ha sido Ochoku, ¿no? Sí, pero como dice Eduardo, Ochoku solo, no. Alguien ha tenido que recibir ayuda de alguien Ochoku para poder hacerlo. También te digo que creo, mira, ¿ves? Ahí, justo esa imagen que pones, lo de Ochoku contando la pasta. Sí, o sea, a mí me da la sensación de que ha sido Ochoku, evidentemente con algo de ayuda, porque no creo que Ochoku sea capaz de derrotar él solo a uno de esos almirantes, por así decirlo. Yo entiendo que tendrá su gente por detrás. O incluso que le pueda haber tendido una trampa Ochoku y no haya sido Ochoku el que la haya derrotado, sino que haya dicho, oye, va a estar este tipo en este momento, le podéis a tocar y lo dejáis finiquitado. Y os lleváis a la dama. Puede ser. Pero fíjate qué curioso, Ochoku, ¿no? Supuestamente que es podría ser, que no está confirmado, el padre de Karibu. A ver, se le parece mucho, pero muchísimo. Es decir, las pintas que tiene. De hecho, me recuerda más no a Karibu, sino a Koribu, al otro hermano. Sí. O sea, pero es que. Pero independientemente, da igual. Palote a la astilla. Da igual, o sea, me refiero, si estamos viendo esto, que es lo que le ocurrió con su padre, si fuese realmente él quien hizo esta traición, luego recuerda que Karibu está intentando entrar en el bando de Kurohige. Por lo tanto, se podría llegar a dar otra traición allí, ¿eh? A ver, dudo mucho que Karibu, digamos, traicione a Kurohige. Con lo que le tiene que pegar los lametones en el culo, tiene que tener brillante del todo. Si acaso, a lo mejor el hermano, sea Koribu, pero es que tampoco me lo creería. Porque dudo mucho que sean lo suficientemente valientes como para tratar de, digamos, traicionar a alguien como Kurohige. Bueno. O sea, no sé yo. Bueno. No les veo que tengan tantas agallas. La tripulación de Kurohige siempre se ha hablado mucho que va a recibir algún tipo de... Sí, por supuesto. De traición. Siempre se ha estado y se está metiendo mucho que es con el tema de Aokiji. Claro, pero además... Pero fíjate en una cosa, además. Karibu y por extensión su hermano Koribu no pertenecen realmente a la tripulación todavía. No tienen el título de capitanes titánicos como lo tienen el resto. Katarina, Shiryu, etcétera, o Aokiji. Entonces me parece que la traición tiene que venir, como bien dices tú, o bien de Aokiji, o incluso, fíjate, he llegado a pensar de Shiryu. ¿De Shiryu? Sí, no sé por qué, pero... No. Pero por lo guarro que es. No. O sea, es el típico tío que, si es que tal cual estaba en Impel Down, que le quitaron el puesto por bestia, por borrico, o sea, me creo que podría ser alguien como Shiryu. Shiryu es el que más papeletas tiene de estar más aliado. Yo creo que, fíjate lo que te digo, que es como uno de los más manos derechas de Kurohige. No sé por qué me da. Esa es la sensación. Félix, muy buenas. ¿Qué pasa, Félix? Que está por aquí. Muy buenas. O sea, que eso cuidadito. Pero bueno. ¿Tú crees que Shiryu es totalmente fiel a Kurohige? Sí, sí. Lo que sí que está claro de este capítulo, una cosa más, ¿ves? Por ejemplo, ahí sí que me refuerzo yo un poco de lo que dije desde el primer momento con el tema de Sebek. Y es que a Sebek no le hemos visto, sinceramente, y a no ser que sea hasta el final, yo no le veo ese villano tan villano, sinceramente te lo digo. Le veo más pirata, ¿vale? Claro. De cómo era. Pero villano. Y sobre todo aquí ha demostrado, aparte, en este flashback nos ha estado demostrando que tiene sentimientos con el tema de amigos, porque le consideraba único amigo a Harald. Exacto. Fue dolido y fue muy decepcionado cuando Harald le dejó de lado, que ahora vamos a hablar cuando lleguemos a ese punto. Ahí. Y luego también, lo que hemos visto en este capítulo, el sentimiento de padre. Sí. Otra cosa muy importante con eso. Y además, fíjate lo que te digo, Jan,
ahí sí que se refuerza lo que se dijo en el capítulo anterior cuando estábamos en esa conversación, Eso que es. se dijo que probablemente estaban anunciando lo que era el nacimiento de Kurohige y que por lo Eso tanto no se le veía tan enamorado de Saki en ese momento, pues lo vimos. Eso es, exacto. O sea que en eso también telita, ¿eh? Claro. Muy... Ese No, además, detalle muy es lo que importante. dices tú. Realmente Sebek no es un villano como tal. Es lo que dices tú, es un pirata. O sea, igual que Pirata. veíamos como pirata al principio a Kurohige, porque Kurohige es lo más similar que hay a un pirata realmente. O sea, los piratas que estamos viendo, que hemos estado viendo hasta ahora, pues, no tenían el estereotipo típico del pirata. Kurohige es más perverso. Hombre, Tiene un poco a ver, más... lo de que Kurohige es más perverso, por supuesto, pero quiero decir, fíjate en que la imagen de Kurohige, la Sí. botella de ron, llevar los Pirata. pistolones, Pirata. llevar el sombrero como lo lleva ahora, es que es pirata Puro de duro. verdad. O sea, que Eso es que es. le faltaría un parche en el ojo, un garfio en la mano como Eso el que es. tenía Crocodile. Pero al final hablamos de eso. Y Sebek, pese a que la estética no sea la misma, tiene más estética de este rollito de aquí de One Piece, sigue siendo un pirata al fin y al cabo. Ujú. El pirata más peligroso de todos, pero un pirata. Entonces, Exacto. y sobre todo teniendo en cuenta, luego después, cuando conocemos el legado o el linaje que tiene Sebek. Pero entiéndeme, es que es pirata de verdad. Es O que sea, esta no se noticia... trata de... Esta noticia de Sebe, vamos a llegar ahora, Sí, yo sí. creo, a mencionarla. El capítulo es que trae muchas cosas, sinceramente. Yo Sí. creo que, es que de verdad te lo digo, el hype que tenemos últimamente con los capítulos están siendo muy, muy, muy grandes, Jan. Pero muy porque grandes. Muy grandes. O sea, es porque que... lo está llevando muy, pero que muy bien. O sea, muy bien. yo recuerdo una conversación que tuvimos aquí que decíamos, pero ¿cómo Oda va a poder hacerlo todo esto? Que es que si no se extendería muchísimo. Y os está demostrando, nos está demostrando a todo el mundo, que Oda si quiere en un capítulo te puede plasmar fácilmente algo. O sea, una noticia, me refiero. El Y algo incidente de importante. God Valley lógicamente no te lo va a hacer en un capítulo, ¿no? Pero la información que te puede soltar en un capítulo puede ser bastante larga. Es que aquí nos ha juntado, precisamente nos ha juntado a Rox, nos ha juntado a Roger, que por Sí. cierto, todavía se sigue hablando de la imagen de Roger. Que parece que Roger ahora va a ser el malo. O sea, ahora A ver. resulta que Roger va a ser el malo. Y ahora vamos a hablar, porque yo tengo mis teorías con respecto a lo del tema de Good Valley. Sinceramente, bueno, lo digo desde ya y luego si quiere lo profundizamos. Pero yo creo, fíjate, Dale. y cada vez estoy más seguro que el combate no se dio precisamente entre Rox y Roger. Ese combate. Que no se dio entre Rox y No. Roger. Creo que al principio se empezaron a meter de trompazos y hubo otro tercer personaje que se metió de por medio. Incluso me atrevería a decir que Roger y Rox en su momento estuvieron como medio aliados dentro del incidente de Good Valley. Solo que para salir y para librarse de algo hubo algo. O sea, Un motivo. Lo que estás... Claro. O sea, que realmente Garp, lo que dicen, por ejemplo, en el chat, Eduardo, que lo de que huela raro, lo del héroe de la marina y que fuese todo algo para ocultarlo. Exacto. Exacto. Porque Lo he estado pensando. tuvimos- Pero quería esperar a llegar al tema de... Claro, tuvimos ya lo de Garling. Tuvimos la confirmación de Oda, Eso de es. Garling, que se encontraba en el incidente Good Valley, que fue otro que estuvo metido dentro del incidente y que ayudó. Que Eso ayudó a estar contra Rox. Y yo creo que ahí fue donde hubo ese desenlace. Yo creo que Ahí Rox la has al dado. principio empezó a pegarse con Roger, se empezó a meter de leches, y algo sucedió que llegó un tercer miembro donde Roger ahí o no participó, o fíjate lo que te digo, me atrevería a decir que le atacaron por la espalda al propio A ver. Rox y le dejaron tirado. A mí me da la sensación que dejaron tirado a Rox, lo veo. Lo veo, pero que también derrotarse una parte de su tripulación, también lo veo, pero es un poco lo que dices tú. De primeras, que Rox y Roger tenían un objetivo común, que era Saki, al fin y al cabo, Ujú. que era salvarla. Entonces, y sobre todo por el tema de que lo que vemos ahí de Rayleigh, pensando en Saki y demás. O sea, entonces, tanto para la economía, digamos, de la isla de Shebek, para Hachinosu era muy importante Saki, y eso él no lo podía permitir. Aparte de eso, también tenemos que Shebek tenía que ir a God Valley
por motivos evidentes que hemos visto aquí. Pero Aparte, ¿y si para... ya no solo por el tema de su familia, sino porque era su isla. ¿Y si para realmente. proteger precisamente a su hijo y proteger a su familia, a Sebek, le dijo a Roger, cuando salgas de aquí, salid con esta mentira? Podría ser, podría pero dar. ya no solo es la mentira de Roger, tiene que ser la mentira de la Marina, aunque bueno, la Marina De Garp. estamos acostumbrados a que mienta. De Garp. Claro, De Garp. claro. O sea, que me digas tú que Roger y Garp pudieran llegar a un acuerdo del tipo, no vamos a decir nada de lo que ha ocurrido aquí realmente, Totalmente. me lo podría llegar a creer. Totalmente. Un secreto entre ambos. Sí, Un secreto de de caballeros al fin y al cabo. Algo que por eso precisamente hizo que Garp luego no quisieran ascenderle a lo que siempre querían, al almirante. No, pero ten en cuenta que Garp no quería él Sí. subir a admirante. Pero que le porque no quería posicionaran. Si te das cuenta, siempre ha estado muy rebelde. Pero porque no quería ser realmente un perrito de los Tenrubitos, eso es lo que le pasaba. Entonces decía, a mí no me pongáis de almirante aunque pueda serlo porque no me da la gana. O sea, Precisamente yo al soy ver un esto. alma libre. Precisamente al ver sobre todo el desenlace de Good Valley, yo creo que fue lo que le hizo y le convenció el que no tenía que pisar, vamos, que no podía estar al lado de los Tenryubitos. También es eso lo que dices. O sea, estaría diciendo como, pues esta gentuza. O sea, esta gentuza, a ver, yo creo en la Marina, pero no creo en esta gentuza que está saliéndose con la suya sí o sí. Sí. Vamos con el chat. Vamos con el chat. Sí, estaba por aquí. Eduardo creo que era, ¿no? Sí, dice, aún así le contó el secreto más importante de su vida. Creo que se refiere a Harald y Sebek. Sí. Porque, a ver, seamos sinceros. Ahora. Para mí, lo veremos después, pero para mí Harald le dijo, mira, húndeme el barco y tira, que me están tocando las pelotas aquí los de la Marina y no puedo dejarte irte sin que me revientes tú. Entonces, húndeme el barco y fuera. A mí me da esa sensación. Eso es. Dice Eduardo también, yo tengo una teoría sobre eso. Creo que Sebek fue el último de los piratas originales. Correcto, además teniendo en cuenta el nombre que tenía realmente. De ese linaje de piratas era él. Aunque bueno, ahora también tenemos el de Kurohige. Pero es que es como decimos, tanto Sebek como Kurohige tenían pinta de piratas de verdad. No Cierto. Los piratas que estamos viendo aquí en One Piece, los que hemos estado viendo habitualmente. Eso es. O sea, no se trata de piratas que sean médicos, que quieran hacer cosas bonitas. No, estamos hablando de saqueadores absolutos y fuertes. Eso es. Porque los piratas estos que vemos o bandidos, pues son mindundis, al lado de, por ejemplo, yonkos y demás. Dice Félix, pero más que un pirata es como quien sentó las bases para los revolucionarios. ¿Te refieres a Sebek? A ver, por el tema de liberación y todo eso, podría ser. Lo que pasa es que, claro, Sebek era un pirata puro. Era el pirata de decir, mira, me da igual, vamos a cargarnos a quien haga falta y luego ya, si hemos cumplido con el objetivo bien, si no, pues ya está. O sea, nos importa 3 carajos a quien nos carguemos. O sea, era pirata, que digo, bueno, pues que no podemos escapar de aquí, pues a espadazo limpio. O sea, entonces sí que lo veo en ese aspecto de pirata y además el típico pirata de soy tan fuerte que sé que si me tocas las narices te vas para el otro barrio. Entonces me da lo mismo todo. Y mira la gente que tengo aquí detrás, que son auténticas bestias pardas. O sea, ¿tú de verdad crees que te vas a meter conmigo? Bueno, pues si te metes conmigo, es que no valorarás tu vida. Ya Exacto. está. Exacto. O sea, sigue, continúa. Siguiendo por aquí. Dice, de los antiguos, el último resquicio de aquellos piratas. Vale, Garp, héroe de la marina, huele raro, dice Eduardo. Efectivamente. Y que Sengoku es un poco mentirosete. Lo es. Pero es que además, me gustaría saber qué pasó para que Sengoku llegase a ser almirante en flota de la marina. Porque me resulta curioso. Me resulta curioso si eso vino a partir de God Valley o vino después. Ojo. Dice Félix, creo que Rox le dijo quítate que matarán a mi hijo y Roger se quitó. Podría suceder eso. Podría ser que Rox le dijera a Roger, vamos a hacerlo así, porque es que ya no es solo que tengas tú que recuperar a la tía que como dije yo anteriormente te la pone como el palo de mesana, sino que es que aquí está el hecho de que mi hijo está en un peligro y me da igual Saki, me da igual lo que sea. Totalmente. O sea, yo lo que vengo aquí es a por mi hijo, quítate de en medio. Totalmente. Y lo tengo que salvar sea como sea. Totalmente. Por cierto, por aquí también en Twitch, Cross está diciendo, para mí que fue Garling quien se metió en medio. También creo que por cuidar a Ace. Entiendo que te referías a eso. Dice, es que claro, ha puesto también creo que por cuidar haces. Pero ¿y si Sebek solo robó a afiliados al gobierno mundial?
mm, no creo que solo robase a islas afiliadas al gobierno mundial. A él le daba exactamente lo mismo. Ujú. Es decir, cuando eres un pirata como Rox, te da lo mismo a quien sea. Es decir, no solo dicen, a ver, si puedes robarle a la marina, pues estupendo. Pero es que creo que se veía en hace 2 capítulos o 3 que decían que no, es que tiene muchos recursos y tal. Dice, ¿para qué? Si no lo están repartiendo. Sí. O sea, entonces yo creo que lo de Rox es, si pillo a Marina, bien, si pillo a otra persona, pues también bien, me da igual. O sea, busco mi propio interés y fuera. Exacto. Entonces, Exacto. luego dice, ¿por qué? Dice, seguimos con el chat, dice Eduardo, ¿por qué Sebek decidió llevar a su mujer y su hijo justamente allí? A ver, es que Sebek, lo vimos, es de God Valley. Entonces, creo que Sebek, al estar fuera de God Valley, estar viajando de un lado para otro, Ujú. no se enteraría igual. Quiero decir, si tú eres como Sebek, no estás yendo de un lado para otro y, digamos, intenta estar lo más lejos posible de aquellos a los que, digamos, quieres proteger, para que no lo relacionen contigo realmente. Es un poco lo que hace Dragon con Luffy. Mm. Dragon no se acerca a Luffy, a no ser que esté en un peligro, decirme, lo van a matar ahora mismo. ¡Ay, Dragon! ¡Ay, Dragon! Ahora vamos a hablar de nuestro ahora, querido ahora hablaremos Dragon. de él, que sí, que también le Nuestro tenemos querido aquí. Dragon, que ya veréis, sigo diciéndolo y apuesto cada vez más. La historia de Dragon, el día que se dé, nos va a sacar lágrimas a todos. Lo sé, Y sí. en este capítulo, precisamente, se le está viendo. Hmm. En este capítulo se le ve el porqué. Sí, exacto. Se le ve el porqué. O sea que vamos a continuar Se con ve un esto. inicio de Vamos lo que podría ser el Dragon revolucionario. Continuamos con esto del capítulo y ahora mismo lo que estamos viendo precisamente Pero ojo, aquí en... espera un momento. Uy. Es que hay una cosa que dice Eduardo y que tiene mucha razón. ¿Cuál? Dice, creo que realmente el error más grave que cometió Sebek fue decirle a Imu cuando entró a la sala de flores que era fiel menor de Davy Jones. Ahí creo que tienes toda la razón, Eduardo, porque esa arrogancia de Sebek, le pudo costar ese saber de dónde venía. Ajá. Entonces, ahí es un punto interesante lo que dices tú, Eduardo. Muy buena. Sí, cierto. Lo que creo es, yo creo que Garlin y los Caballeros Celestiales no sabían del plan de Sebek, ojo. Félix, lo que has dicho ahora mismo, justamente si te esperas un segundo, vamos a ir precisamente con eso, que está diciendo. Porque está diciendo Félix, ahora que en esa isla existían los DVD, ¿cabe la posibilidad de que la pelirroja sea una D? Ahora lo vamos a hablar. Y Krungol está diciendo por aquí, Karibu admira a Kurohige, pero si Ochoku es el padre, que es quien traiciona a Rox, ¿podría Karibu traicionar a Kurohige también? ¿O bien que Kurohige sepa sobre esas traiciones y no se fíe de él? Es que verás, yo pienso en esa opción que tú has dicho precisamente, Krungol. Kurohige es un tipo muy, muy perverso y sobre todo algo, fíjate lo que me atrevería a decir, incluso mejor que el propio Sebek. Es súper mega estratega. Entonces, mi punto de vista es que Kurohige lo sabe de esa traición que tuvo por parte del padre de Karibu, y que va a esperar y va a probar. Entonces, cuando llegue el momento, fíjate lo que te digo, Kurohige creo que va a ser capaz de decirle hasta luego, no me sirves. Y cuando le diga eso de no me sirves, no me refiero a que le expulse de una pata en el culo, sino que haga otra cosa mucho peor. Kurozu. Sí. Por cierto, muy buenas, Matías, que por aquí está. Matías Franco también nos está comentando, muy buenas. Dice, vamos a continuar con el chat. Eduardo dice, Good Valley es el origen de Dragon como revolucionario. Sí, es uno de los motivos. Uno de los motivos. Eso es, uno de los motivos, no el origen. Exacto. Origen, creo yo. Krungol dice, ya que Karibu con Kurohige me parece como Bartolomeo con Luffy. Podría ser, pero no, porque Bartolomeo sí que es fiel a muerte a Luffy. Y Karibu no sé por qué me da que no. Yo creo que Karibu, cuando llegase el momento que tuviese que bajarse los pantalones, se los va a bajar. Pues sí. Matías está comentando por aquí. Buenas, chicos, ¿cuál creen que es la relación de David D. Jones con Joy Boy? Es lo que estamos viendo siempre. David Jones con Joy Boy, Sebe con Roger, Kurohige con Luffy. Todo va sucediendo así. Nika, yo creo que con Mim. Fíjate lo que te digo. ¿Con? Con Im-sama. Ah. Común. ¿Qué quieres decir? Que es como ese tipo de rivales que están destinados a encontrarse en cada uno de las... Exacto, cada uno tiene su misión. Uno,
ser el rey del mundo y otro ser el rey de los piratas. Algo ¿Y distinto. tú crees que Davy Jones se enfrentó a Joy Boy en lugar de ser realmente un aliado de Joy Boy? Siendo del clan de la D. Es que es lo que te digo. Yo creo que es que, mira, vamos a hablar luego con eso. Porque es una relación que se va a dar. Ahora te voy a explicar cuando lleguemos. Una explicación de lo que sucedería, o sea, lo que podría suceder durante todos estos tiempos, los problemas y los errores que han ocurrido, salvo en este mundo. Vale. Y es, fíjate, ¿quieres que te lo diga ya? Y ya lo decimos por aquí, y si quieres luego lo explicamos. La unión entre Kurohige y Luffy. Sí, como te cuento. Para poder derrotar a Mu, van a necesitarse dos uniones. Y yo creo aquí, fíjate, luego estará el combate entre Luffy y Kurohige. Pero para poder derrocarle, yo creo que se van a tener que unir entre Luffy y Kurohige. La luz y la oscuridad, o sea, toda la luz del mundo y toda la oscuridad del mundo para poder derrotar a Mu. Y eso es algo que no ha podido suceder entre Rox y Roger, y en el pasado que no pudo suceder entre Joy Boy y David D. Jones. Se establecería una relación muy buena, y es que si esos dos poderosos, porque serían dos poderosos piratas que podrían acabar con todo, si se hubiesen unido fuerzas, podrían derrotar a todo. Pero nunca lo consiguieron por sus orgullos. Y yo creo que entre Luffy y Kurohige van a tener que unirse para poder derrotar a Mu. Y otra cosa es que lo que luego ocurra. Para declararse el rey de los piratas y luego el combate que se pueda avecinar entre ambos, entre Luffy y Kurohige. Pero yo creo que entre los dos se van a tener que unir para poder derrotar a Mu. Hombre, estaría bastante bien el tema de la unión de, pues, esos dos Yongos, de los más poderosos, y además una vez que Shanks haya quedado fuera de la ecuación. Porque creo que si Shanks estuviera dentro de la ecuación, al final se acabaría enfrentando. Pero creo que esa parte, atendiendo siempre a lo que dices tú de que Shanks realmente es bueno y no es un villano más, yo creo que Shanks quedaría eliminado por su hermano. Shanks va a tener una batalla también muy jodida. Y la batalla va a ser contra su familia. Ya. Se va a tener que enfrentar contra un miembro del Gorosei contra lo que viene siendo el jefe de los Caballeros Celestiales. Bueno, su padre. Entonces va a tener una batalla muy dura. Además, yo creo que Shanks, o sea, con la ayuda de Shanks, va a ser el probable enfrentamiento para poder también derrocar al Gorosei. Fíjate lo que te digo. Podría ser. O sea, que se podría dar. Vamos un momentito por aquí con el chat, que estás ya ahí como en modo como empanamiento total. Así que venga, quiero espabilarte un poco. Quiero espabilarte. Venga, vamos con Matías. Espera, no. Vamos un momento con Twitch, que no lees Twitch. Venga. Así que te lo voy a leer. No puedo. Creo que dice por aquí Cross. Vale, creo que recordar que una cosa es Dee y otra David son distintos. Dragon se fue después de 6 años, creo, con 23 años en la isla de Nico Robin. Y creo que esa imagen de David Jones, así era su aspecto antes de vivir debajo del mar. De convertirse en el volante errante. Eso sería muy curioso, ¿eh? Ojo. A ver, la imagen. Muchos de nosotros tenemos la imagen de un David Jones, pero como el de Piratas del Caribe, es decir, un señor pulpete. Pero realmente hay otras representaciones de David Jones que no son exactamente así. Entonces, sí que es cierto que se cae al mar, pero no estamos hablando de que sea un Kraken, ¿vale? Que os veo venir y como relacionéis ahora que soy Kurohige con el Kraken y demás, la liamos parda, ¿eh? Ojo. ¿Hay más cosas que digan por ahí por Twitch, CMAC? No, pero una cosa que sí voy a decir yo es que ahora mismo somos más o menos, creo que son 10 miembros en YouTube y solo estoy viendo 3 likes. Así que vamos a dejar ese like, chicos. Venga, que no cuesta nada. Y ahora mismo 11. Por cierto, Anunnaki, muy buenas y bienvenido por aquí. Un fin de semana más y a que des caña con teorías tú también. Venga, continúa leyendo el chat. ¿Quieres que hagamos una cosa? Me pongo yo con el YouTube y tú con el de Twitch. Adelante. Por ejemplo, venga. Seguimos con Matías Franco que decía: ¿también no creen que tenga que ver el nombre de la isla God Valley con Nika? A ver, siendo el Valle de Dios y teniendo la forma que tiene, es muy posible que alguien como Nika
que tuviera ese poder en ese momento, la crease de esa manera. Pero creo que se refiere a que en esa isla también vivían los dioses antiguos, los que se consideraban dioses. No solamente el tema de Nika y demás. Exacto. Es que yo creo que los Di son los originales. Fíjate lo que te digo. Exacto. Efectivamente. Y los que traen el amanecer. Recuerda la teoría de la D. Dice Eduardo, Garlin ataca brutalmente a la madre de sus hijos. Yo creo que sabía algo sobre su personaje. ¿Es ella parte del clan Davy o tiene otra conexión? No creo que sea exactamente del clan Davy, pero sí que podría tener otra conexión precisamente por ser originaria de God Valley. Porque creo que muchos de las personas de God Valley, y además teniendo en cuenta que esta mujer era importante en esta isla, porque si no yo creo que Garlin no se la penca, creo que podría estar relacionada con un clan de los D, pero no exactamente con los Davy, me parecería a mí. Podría ser otra conexión, pero sí con un clan de una D. Quizá, fíjate, si las ironías existieran, a lo mejor sería hasta de Marshall D. El clan Marshall D en lugar de Davy G. Porque estamos viendo que ni Sebek era un Sebek, ni Kurohige es realmente un Marshall. O sea, es que me creería que esta mujer sería un Marshall D. Ojo. Eso es. Seguimos. Anunnaki, buenas tardes. Dice Eduardo, ¿os acordáis de lo que le dijo Saturn exactamente a Katarina de Bond sobre Teach? Ahora ya tenemos la respuesta. Efectivamente, sobre el linaje de Teach. Eso es. Dice, los Divis son los piratas originales que unían a los pueblos del mar. Sebek seguramente formaba parte de este grupo de piratas, quizás el último con esta mentalidad y esta forma de vida. Es posible, lo que pasa es que también la mentalidad que tendría, yo creo que lo de Sebek no era un patrón de unión, de unir a la gente ni a los pueblos, no. O sea, Davy era, voy a coger la tripulación más grande de todas y voy a ser el que mande sobre el mundo entero. Exacto. Y me da igual todo. Exacto. Hasta que ya nació Teach y dijo, tengo otros propósitos. Que no te digo yo que no terminaría por querer, digamos, dominar el mundo entero, pero no lo haría por las mismas causas. Lo haría quizá para proteger el linaje de su hijo y el suyo propio, por supuesto. Eso es. Seguimos. ¿Vosotros creéis que el clan Davy es una encarnación metafórica de la libertad marítima opuesta al control de Imu desde Mary Joyce? Podría ser. Creo que un clan de los D siempre son aquellos que se oponen naturalmente a lo que es, por ejemplo, los representantes de Im, que sería la oscuridad, la falta de conocimiento, todo lo que es el tema de mantener a la gente, digamos, esclava. Entonces, si bien es cierto que Sebek sería un D, no creo que realmente represente únicamente esta libertad marítima. Exacto. Sino que el clan D representa esta libertad. Lo que pasa es que, claro, siempre es posible que existan, ¿cómo decirlo? Mensajes o formas de tratar de encontrar esta libertad de una forma diferente. Tenemos por un lado lo mismo que vemos siempre con Kurohige y con Luffy. Luffy tiene una forma de liberar y Kurohige tiene otra forma de hacer las cosas, otra forma de conseguir su propia libertad. A ver, yo creo que ya está, ¿no? ¿Se había ido un momento? Estamos por aquí, sí, que ha habido una pequeña caída. Vale. Ok, pues a lo que iba. Por cierto, está todo bien, ¿no? Que nos diga el resto, anda. Yo te veo bien, no sé si es que nos digan, eso es. A lo que iba resumiendo, los D sí que son la representación de esta libertad. Eso es. Pero eso no quiere decir que todos los D luchen por esta libertad y de la misma manera. Vale. Eso es. A ver. Davy Jones dice Krungol, ¿hay relación entre los 5 corazones del Lao con Davy D. Jones? Y no solo por ser Shichibukai. A ver, que el corazón de Davy Jones pudiera ser un tesoro importante y que Baggy sería el que lo encontrase, sería un buen punto en ese sentido porque estaría cuadrado todo. Eso es. Estaría todo cuadrado y diríamos, venga, ahora, aquí. Y ahora es cuando se vendría realmente Baggy diciendo, aquí el que manda soy yo y el que va a ser el rey de los piratas soy yo, que es lo que estaríamos deseandito de ver todos nosotros. Exacto. Pero deseando. Exacto. Pues espera, antes de nada, déjame leer también a mí por aquí por Twitch. Vale, Krungol, no creo que se parezca a Davy Jones al de Piratas del Caribe, pero sí que pienso que podría tener la frutazón mitológica del Kraken y que es del barco de velas negras creando remolinos con su fruta y hundiendo los barcos.
Ha dicho Oh, Eduardo también lo mismo, lo de la zona mitológica de Kraken, pero con Teach. eso también es interesante, ¿eh? Es muy interesante eso también para dejarlo ahí para anotar. Pero, ojo, ojo, estamos hablando del Hinokizu, el hombre marcado por las llamas con el traje, con el barco negro que crea remolinos a su alrededor. Pero la imagen del Hinokizu, yo no creo que estuviese relacionada con los tiempos de Sebek. Ojo. Sí, 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 sí. Vale. Por eso te digo, yo creo que el Hinokizu es más una. ¿Cómo decirlo? Una historia que se contaría para encontrar el cuarto Poneglyph ahora. Ujú, No en la época de Sebek. Ojo, que a ujú. lo mejor me equivoco, por supuesto. Sí, 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 sí. Dicen por Continúa. aquí, Sí, dice continúa. Eduardo, ¿qué opináis de la gente que dice que la muerte de Sebek fue un sacrificio? Me creería que fue un sacrificio solo para salvar a Teach, la verdad. O sea, no había escuchado la teoría en sí, no he escuchado teorías de ellas, pero yo creo que sí que se podría haber sacrificado precisamente para decirle a Teach, oye, mira, sigue con mi legado. Te dejo este libro, que le dejase el libro en el que le contaba a Teach todo, y por eso Kurohige sabe tantas cosas, porque recordemos que Sebek, antes de Roger, también le pegaría un par de vueltecitas al mundo y le diría, Eso mira, es. hijo, continúa con mi legado con esto, ¿vale? En el momento en el que puedas, métete donde puedas, encuentra esto y hazlo de esta manera. Correcto. Entonces sí que me creería que fuese un sacrificio. Sí. Dice Félix, yo creo que los ciclos se repiten y repiten, pero nunca se alinean los astros para los buenos. Esta vez sí se dará ejemplo. Joy Boy no tuvo a Ryuma, Luffy sí, creo que tuvo todo menos al dios de la espada. Efectivamente, a ver, la historia que nos están contando, por ejemplo, en el mural, estábamos viendo que era un ciclo constante que se iba repitiendo, nunca volverían a encontrarse, nunca volverían a encontrarse, y ahora volverán a encontrarse. Es decir, si hay algo que sucede a lo largo de la historia, en todas las historias que se conocen, es que hay un ciclo que se repite. Eso Guerra, es. reconstrucción, proliferación, destrucción. Guerra, proliferación, destrucción, ta, 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 ta. Esos son ciclos que se van repitiendo a lo largo de toda la historia. Uy, va. Imperios que caen, civilizaciones nuevas. Pues esto es lo mismo. Es decir, realmente en el mundo de One Piece se sigue dando esta situación de un imperio que cae, otro se alza por encima. Y en el caso de esto, hemos estado viendo que durante 2 veces un imperio ha estado a punto de caer, pero ha conseguido prevalecer. Aunque no fuese el imperio que tenía que estar prevaleciendo, sino que era un imperio, digamos, un poquito más, ¿cómo decirlo? Esclavista. Eso es. ¿Entiendes? Entonces yo creo que hasta ahí yo creo que sí, que son ciclos repetitivos. Por Sí. cierto, y si habéis visto Hora de Aventuras, sí, los dibujos estos, esto lo explica muy bien en cuanto a los ciclos que se van repitiendo. Eso es. Eso es. Vale, y hasta, mira, recomendación, ved Hora de Aventuras. Muy interesante. Dice, Roger no tuvo a todos tampoco. Luffy tiene al rey gigante, a la princesa, al dios de la espada, etcétera. A ver, Pero aparte pensarlo. de eso, ojo, aparte de eso tengamos en cuenta una cosa, y es que ahora es el tiempo en el que se tiene que dar, porque si no Roger no hubiera dicho que habían llegado demasiado pronto. Exacto. Ahora es cuando se tiene que dar todo. Exacto. Y es lo que digo, que también pensemos en una cosa. Es que Luffy tendrá que romper el ciclo. Sí, exacto. Entonces, yo siempre lo he dicho, Luffy tendrá que demostrar que es... suena un poco raro también decirlo después de todo lo que vemos, pero como el más fuerte de todos. Que no va a ocurrir, o sea, porque a nivel de comparación de fuerzas hay muchos que son... que tienen un poder pues muy, muy grande. Es lógico que Efectivamente. Luffy con el poder que tiene, el haki y tal, terminará siendo así. Entonces, para poder llegar a ser el rey de los piratas, vamos a llamarlo así, definitivo, ¿vale? Que no me gusta ponerle ese nombre como si fuese una máquina ahí, el hombre definitivo. Pero para poder hacerlo, va a necesitar siempre contar de todo el mundo. Por eso, esa Claro. guerra final, Luffy tendrá a su lado miembros que nunca te podrías imaginar que tuviese. Por ejemplo, lo que siempre he dicho, villanos antiguos. Villanos antiguos puede que aparezcan. Imagínate que Impel Down se va al carajo. Y de repente por ahí sale Arlon. Y dice Exacto. Arlon, bueno, ¿qué hago? O ayudo al otro lado o me pongo de la vuelta de Luffy. A lo mejor me pongo de la vuelta de Luffy, aunque sea para una cosa como, no sé, para un objetivo común, vamos a llamarlo todos, salvo el puto Doflamingo, que con ese no puedo con él. No, a ver, eso es un poco lo que dijiste tú al principio. Hace ya tiempo decías el toque de Joy Boy. Es Exacto. decir, cómo cuando Luffy peleaba con según qué personas conseguía que cambiaran de bandos. Ejemplo también el de Bellamy. Bellamy era un Eso. capullo y de repente cuando vemos en Dressrosa dices, bueno, por lo menos te has reformado un poquito, macho. Eso Te es. partieron, te partieron la cara otra vez, pero oye, era por otra razón.
Sí, sí, sí. Por No ni ejemplo, tan mal. antes de nada, ahora, aparte Sí, de empezar de continuar el chat, por favor, vamos un poco con el capítulo porque hay que avanzar, Jan. sí, sí, Así sí. que vamos con ello, con lo que estábamos aquí presenciando, que era directamente cuando nos íbamos a lo que viene siendo Good Valley y tenemos esa imagen que vemos de Garlin. Que yo creía, digo, al principio, digo, como que iba a mantener algún secreto de "Shh, cállate con la madre de esto es un secreto nuestro, ¿qué tal?". Que fíjate que ahí es donde yo estaba diciendo, joder, aquí está el plan de Jan, o sea, estaba la teoría, pero luego se desmontó, lo siento, Jan. No pasa No, nada. no es que se desmontase, sino que dije, esto no Pero tiene. No, habla bien de la teoría. sí, 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 sí. No, no, la teoría es fabulosa y se podría llegar a dar, ¿eh? Te lo digo, a día de hoy todavía se puede llegar a dar, porque Samro te Claro que se... recuerdo que está metido dentro de los Caballeros Celestiales y que Sans también Exactamente. estuvo en Mary Joyce. No Correcto. sabemos para qué. Mi teoría se mantiene todavía. Tu, Lo ma- siento mucho, tu pero teoría, tu teoría no se se mantiene, desmonta. pero a donde yo creía que se iba a reforzar era precisamente aquí, cuando estamos en esta conversación que le dice la madre, sabía que ibas a volver, Samrock, aquí está vuestro padre. Y y el padre, o sea, Garland diciendo, ¿son gemelos? ¿Son adorables? Sí, son tus hijos. Quédate con nosotros en esta isla, por favor. Y de repente ahí parece como, no sé, el Brad Pitt de aquí No, de One Piece. sí. No, y aunque deberíamos vivir juntos, no sería aquí. Esta isla está destinada a desaparecer pronto. Y la Baja. otra se queda, ¿qué? Baja un poquito. ¿Qué? Y de Baja. Toma, repente, ahí. ¡pum! Y ahí yo Exactamente. dije, qué maldito, qué Hijo de su desgraciado. madre. Sí, sí, desde luego. Aquí lo que se representa con esto es que Garlin, eh, aparte de ser un canalla, también esto me da mucho que hablar. Yo creo que Oda también nos está reforzando un poco de esto, de la posición suya que va a hacer en el Gorosei. ¿Te Ujú. acuerdas, Jan, que cuando te dije que cuando Garlin llegase al Gorosei y al poder, iban a empezar a suceder cosas que no iban a estar los reyes, o sea, los pueblos muy, muy a favor de esto? Él iba a Ya. empezar a dictar sentencias, porque él fue a uno que, o sea, que ajustició un Tenryubito, ¿no? Pero es que precisamente por su rango podía hacerlo. Y yo creo que las decisiones que tomase en God Valley o de esta manera las podría tomar como le diese la gana. También te digo una cosa, y es una cosa que me ha rayado bastante. ¿Y si en un momento dado se equivocaron y Sandrock es Shanks y Shanks es Sandrock? Oh, curioso. Es que lo he pensado antes cuando he visto la imagen de los dos gemelos. Hay un doble cambio, ¿verdad? Exactamente. Y joder, si tú has leído, por ejemplo, Monster de Naoki Urasawa, Sí. y los que lo hayan leído también en el chat se pueden tratar de acordar, hay dos gemelos, Johan y la otra chica que nunca me acuerdo, y hay un punto en el cual se llevan a Johan, pero porque lo confunden con la hermana porque eran gemelos. ¿Y si pudiera pasar esto igual? Se podría ¿Y si dar. la hermana dice, este es Samrock, este es Shanks, y el otro dice, pues muy bien, me da igual, y coge al que no es? También. También. Ojito. Cierto, cierto. O sea, Bueno, Garling es un desgraciado y como digo, le tendría que pasar todo lo malo del mundo, pero oye, es que cuando no te importa nada lo que te están diciendo, da lo mismo. sí, cierto. Cierto. O Vamos sea, a. ahí ese punto es interesante. Sí, como el interesante es el punto que llegamos sobre todo con Dragon. Dragon, Sí, un chico mandado que le toman un poco como tal que así. un mandado, sí. Es un poco extraño, sinceramente. Algo que también a destacar es que ya, por ejemplo, se le ve en su brazo una banda que también como que le asocia mucho a lo que luego lleva en la cara. Entonces, esa banda que Exacto. lleva ahí como Sandian, ¿no? Ujú. Que Eso es. pertenece al pueblo de los Sandians. Ya llegaremos con esa teoría, ¿verdad, Jan? Que la estamos A ver, ahí. la macroteoría esa es para el día de las... Que la estaremos preparando. Para el día del aniversario, que es lo que estamos preparando. La estamos preparando, pero Pero sí. fíjate que es muy posible que esa banda, como dices tú, ya fuera incluso que la hubiera recibido de la madre de Luffy, si te descuidas. Sí, puede ser, puede ser. Ojo. Puede Que ser. también te digo, la forma de coger ese mosquetón raro, que eso también entrará dentro de la macroteoría. También se ha Ahí hablado lo de una dejo. cosa, ¿eh? Y es que decían que si la madre de Luffy podría llegar a ser precisamente también la madre de Sam Rock y de Shanks. Descartado ya, me parece. ¿Tú crees? A no ser que haya sobrevivido al espadazo, Es que es por eso te digo. descartado. No sé, es algo extraño.
Hmm. Vamos, un poco... A ver, pero también te digo una cosa, no es fácil sobrevivir un espadazo que te atravesó las tripas. ¡Ojo! No, desde luego que no, O sea, desde y luego yo que creo no. que alguien como Sandrock no apuñala sin intención asesina. Sí, También te digo. también, eso es. Entonces, hasta Vamos con ahí. esto. Jan, venga, Vamos chat, con eso, venga. chat. ¿Hay en esto, hay en Twitch? Sí, pues venga, Dale. voy yo con Twitch. Dale a ¿Vale? Twitch. Papá, por aquí decía Cross, como dijo Quinto Emperador, a ver si Monkey es familia de Joy Boy. Podría ser. A ver, familia, no sé, pero de linaje como tal sería posible. A no Sí. ser que realmente lo que ha adquirido con la fruta de la Gomu Gomu fuese, pues eso, la voluntad de Joy Boy. Sí, cierto. Podría ser. Cierto. Más cositas. Por aquí Cross seguía diciendo, no sabemos si ha muerto o no realmente, para mí que será en el que regresará y ayudará a Luffy. Este comentario se refiere seguramente a lo de antes, de cuando estábamos hablando de Luffy y de la gente que se va a unir en esa guerra final a él. Eso es. Dice Cross, buen detalle en eso, dice, por cierto, Dragon Snake Man se parece, la cuarta marcha. Es verdad. O sea, es como si al Snake Man le hubieran cortado el pelito. Pues a lo mejor es como una referencia a él. Podría ser, teniendo en cuenta luego después que, bueno, lo de que dejemos de que Dragon podría ser la serpiente de fuego, pero oye. Krungol dice, es un buen punto. Krungol dice en Twitch, también podemos ver a Kainu en Good Valley siendo traumado por los piratas, especialmente por Rocks. Pero eso no se ha visto. Eso no se ha visto, ¿no, Krungol? Me refiero que es teoría, entiendo. Vale. Entiendo que es como una teoría. Podría ser. Podría suceder. Podría tener mucho sentido también, pero yo creo que algo más fuerte tendría que ser. Porque para traumas, sinceramente, lo que hace la Marina. Bueno, la Marina, sí, lo que está haciendo la Marina. Que es que se está cargando a la gente de una isla. A todo el mundo. Exactamente. Que por eso es lo que vemos de Dragon. A ver, supuestamente son dardos tranquilizantes. Supuestamente. Claro, para hacer los rehenes y luego ponerles en la cacería que iban a hacer. Claro, no les interesa cargárselos ahora porque lo que quieren es hacer la cacería humana. Pero que me refiero, o sea, que es que el motivo lo saben. O sea, que es que aquí Dragon está diciendo, pero qué narices estoy haciendo yo aquí. Más, eso sucede muchas veces. Es curioso que Dragon, la actitud que tiene, si te das cuenta aquí, es como de un jovencito. Sí. No sé si me explico, no se le ve como ese... Sinceramente, de Dragon no hemos visto absolutamente una mierda. Pero Exacto. Tú como que le hueles el aura de poder. A ver, aquí de momento lo que estamos viendo es una persona que dentro de lo que cabe está en la Marina porque tiene unos ideales que cree que la Marina podría ser eso, es decir, libertad y todas esas cosas, un idealista. Eso ¿vale? Es. Pero a la hora de la verdad se va a dar cuenta de que, pues eso, que como decía Smoker, toda institución que esté creada por hombres al final es imperfecta. Sí. Y se da cuenta de la imperfecta que es la Marina. Voy a ir un momento que tengo con el chat de YouTube, que lo tengo, pero bien. Pero bien calentito. Claro, decía Eduardo, God Valley era toda la familia D, no todas, pero creo que God Valley era un sitio en el que antiguamente que era el clan D, la familia D, todas las familias iban a reunirse. Por eso era el Valle de Dios, o de los dioses. Sí. ¿Vale? Entonces, me daría que God Valley podría ser eso. Simon III, muy buenas, ¿qué tal? Que no te hemos visto por ahí, no te he visto hasta ahora. Bienvenido de nuevo, otro domingo más. Dice Eduardo, o es el clan Davy una rama perdida del clan D. A ver, creo que los D, realmente, todo el clan D era una familia muy grande y luego ya pues lo típico que se va, digamos, disgregando en diferentes ramas. Pero el tronco común sí es la D. Luego después de ese tronco salen diferentes ramas. Exacto. Dice Dani Olivo, God Valley, evento canónico de One Piece. Sí, lo que no sé si será, como te digo, que nos lo cuenten aquí o que nos hagan película. ¿Y sería la primera película canónica de One Piece? Sí, porque el resto de películas no son canónicas a no ser que lo diga Oda o saque un personaje canónico como Shiki. Exacto, Bien, que es lo que te iba a decir. Que quede claro. Es lo que te iba a decir. Aquí dice Matías, si sería Sebek no sería Rox. No entiendo a qué te refieres, Matías, por favor. Matiza un poco, porfi. Sigue por aquí Eduardo. ¿Podría este clan ser una facción olvidada del clan D como los Monkey o es una entidad separada con un propósito único durante el siglo vacío? He leído sugerencias de que podrían ser los verdaderos D. A ver, no conocemos o no sabemos cuáles son los verdaderos D. Como te digo, D como tal yo creo que es lo verdadero, el clan íntegro, pero que luego hay diferentes ramas de ese clan D. Ahora,
cuál fuese la Dee real y que fuese los David Dee, me lo creería. Me lo creería porque tendría muchas referencias precisamente a pues ese siglo vacío o esa historia antigua. O sea, porque sí quedan relacionados Davy Jones a algo más antiguo. Entonces quizás sí que fueran de los clanes más antiguos de los Dee. Eso sí me lo creería. Cierto. Dice... Vale, dice Félix. Quizás si son Rox D y Marshall D, solo que por las madres. Podría... ¿Ves lo que estaba diciendo yo? Y lo he dicho muchas veces. La, digamos, tendencia que existe a que se coja el apellido de la madre. ¿Vale? Porcas D Gus en lugar de Gold D Ace. ¿Vale? Sí. O sea, Ace cogió el apellido de la madre. Sebek ha cogido el apellido seguramente de la madre. Marshall D podría coger el apellido de la madre. Tendría mucho sentido si quieres relacionar con Nefertari y Lili. Correcto, exactamente. Entonces podría ser que el linaje perteneciese a las mujeres. Y mira lo que dice Eduardo. Dice, ¿y si los Monkey no son Monkey? Digo, es que yo creo que Dragon no es un Monkey. Creo que Dragon cogió el Monkey D de Garp como una forma de admirarlo. Es que esta me creería que Dragon es un huérfano. Y que cogió el apellido de Monkey D. Dragon. No jodas, no, Pero ya no. ¿Que no? Buah, no. me lo creo. Es que me creo que fuera un huérfano y que se metiera en la marina por admiración a Garp, No. Monkey D. Garp, No. y le pusiera el nombre de Monkey D. Yo Dragon. lo que sí que te podría decir, que no creo. sé por qué, algo se podría dar, tú imagínate, que Roger fuese el tío realmente de Luffy. Que Roger fuera el tío de Luffy. Sí, que Garp y Roger fuesen hermanos. Garp. Y luego el que se los fuma pequeño soy yo, no te jode. Que si fuese el tema y realmente Gold D y Monkey D fuesen familiares, yo daría palmas con los cojones, así te lo digo. O sea, me encantaría. A ver qué dice la gente de esta fumada. Se podría Venga, dar, sigue. Fíjate, vamos, continuemos. Seguimos. Para bingo. Lo que decía, Krungo, ¿qué planea hacer Katarina Demon habiendo tocado a Saturn? ¿Qué pensáis sobre eso? Ojo. Lo hemos hablado muchas veces. Sí, O sea, Krungol, si dale, quieres te lo puedo explicar. Eso lo hemos contado ya unas cuantas veces de lo que podría hacer. Si te das cuenta, cuando el incidente de Egghead, cuando Mu desvive a Saturn, en realidad creo que habría muy pocos marines que estuviesen presentes en ese momento. Yo creo que a la fecha de hoy eso es un secreto que no va a salir mucho de las puertas de allí de Mary Joyce. ¿Qué es lo que ocurre? Que a no ser que sea la gente muy afina a Mu, muy cercana, la noticia de Saturn no es que haya llegado a todo el mundo. Por lo tanto, ¿esto qué podría ocurrir? Si realmente está la teoría esta que Mu usa ese cuerpo, el cuerpo de Gunko para poder salir del patio de las flores, y es que en esa cámara de refrigeración pudiese estar precisamente el cuerpo original de Mu o cualquier otra cosa, o incluso para poder acceder dentro de lo que viene siendo del patio de las flores y de todo, se necesita pues acceder como de alguna forma, y esa forma podría ser Katarina Demon tocando a Saturn, haciéndose pasar por Saturn allí en el patio de las flores. Y tengamos en cuenta... Sí. No, y por eso, y para muchos marines, seguramente al verle a Saturn, no sepan que está desvivido. Por lo tanto, pasaría inadvertido. Entonces, Katarina Devon tiene un plan Kurohige, y es para acceder dentro de Mary Joyce y hacer pupa a Mu desde dentro, tal y como hizo Sebek, que recordar que Sebek se metió hasta el propio patio de las flores a mirar cara a cara a Mu. Y esto Kurohige es capaz de hacerlo. Y lo está demostrando porque si os dais cuenta, casi la mayoría de las frutas que tienen son frutas de... no de ocultarse, pero sí de, pues eso, de hacer... Sigilo. Exacto, de sigilo. Infiltración. Entonces ellos podrán acceder a cualquier sitio sin que... y permanecer desapercibidos. Entonces yo creo que por eso... Katarina Devon ha tocado a Saturn, para hacerse pasar por Saturn allí. Salvo los más cercanos. Tengamos en cuenta además una cosa, y es que si alguien fallece, te importa 3 carajos revocarle los permisos que podía tener Saturn sobre los serafines. Entonces, imagínate lo que es una Katarina Devon que de repente se convierta en Saturn, al cual no le han revocado esas
esas, digamos, licencias, o como es que no me sale la palabra, esos permisos serafines, esa jerarquía, Eso y es. pueda controlarlos a todos como le dé la gana. Y Es que Jan, más alto que un Goroso y no hay. y Jan, por cierto, que fíjate de lo Dime. que estabas mencionando de lo de Dragon, Cross está diciendo, lo curioso no ponen hijo de Garp a Dragon y que es raro, que le parece raro. Ajá, exacto. Es que no sale en ningún momento. Es que como tenga razón, que podría ser perfectamente normal, me van a comer la polla todos los teorías. Todos los teorizadores me van a comer todo lo que viene siendo el palo mayor. Así te lo digo. En fin, Bueno. seguimos, que me voy yo. Sí, demasiado. Te pegas esas mini emociones, Jan. Lo sé. Pero si no lo hiciera, no sería yo. Y lo Sigue sabes. leyendo el Vale. chat, que hay que avanzar con el Vamos, manga, por Dios. Ya lo sé. Vamos. Ya lo sé. Dice, ¿vosotros creéis que Sebek sabe qué es el One Piece? Si lo sabe, le da exactamente igual. Sí, eso es. Le da exactamente Sebek igual. se la pela, pero vamos, por completo. Eso es. Pero Dice por Krumble, completo. ¿podrías ver a Kurohige y Luffy luchando juntos por un film marino que luego tenga que pelear entre ellos? Sí, Lo que he efectivamente, dicho. Krumble es lo que ha dicho Zemak. Es lo que he dicho, Krungol, antes. No sé si lo has podido escuchar, pero antes era lo que había mencionado. Que esto yo creo que es como una relación que se está dando de cada vez que llegan dos poderosos, vamos a llamarlo así, piratas. En su momento David Jones con Joy Boy no supieron unirse y entonces no pudieron terminar con Mu. También aquí en este incidente de Good Valley, que yo sigo pensando realmente que Roger no terminó con Rox, o sea, que al principio se empezaron a meter de castañazos y hubo algo que saltó por ahí y que incluso Roger y Sebe que estuvieron como enfrentados por separado, o una traición que se llevó a cabo con Rox y se comió el pato Roger. Algo tuvo que hacer. Fíjate lo que te digo. Yo creo que ese enfrentamiento no se dio, que Garp y Roger se enfrentasen con Sebek y le derrotaran y le desvivieran, etcétera. Yo eso no pienso, sinceramente. Creo que es algo así. Y entonces, ¿qué es lo que hubiese ocurrido si Roger y Rox se hubiesen juntado y se hubiesen enfrentado a Mu? Pensarlo. ¿Qué hubiese pasado? Pues entonces, ahí está lo que ocurrirá ahora precisamente. Para poder derrocar a Mu se va a necesitar probablemente la Yami Yami como la Ito Ito. Entonces, entre esa unión de Kurohige y Luffy se pueda dar. Sí, en una trama final. Y luego ya nos vamos a lo que viene siendo ser el título del Rey de los Piratas y ese enfrentamiento finalísimo entre Kurohige y Luffy a más no poder. Pero por el bien común de los dos y por necesidad, yo creo que se van a tener que unir. Fíjate lo que te digo en ese combate contra Mu. Me da esa sensación. Que es para poder cerrar el ciclo. Lo que no han podido hacer todos los anteriores es lo que van a conseguir hacer entre ellos. Efectivamente. Dice Simon III, pasar tiempo con Rox, Roger, Garp, Barba Blanca y Harald reavivó mis inseguridades con respecto al Gear 5. Comparado con God Valley, las peleas de Gear 5 se ven incluso más ridículas. A ver, tengamos en cuenta una cosa. El Gear 5 es la fruta con el poder más absurdo de todos, pero también representa el dios del sol, el que libera a todos con una sonrisa y hacía reír a la gente. Pero tengamos también en cuenta lo siguiente, y es que lo que dijo Kaido, el haki es lo más importante, y es lo que nos están demostrando aquí ahora. Estamos viendo un montón de gente que, siendo el culmen, el top de todo el mundo de One Piece, no se está viendo que tenga ninguna fruta, es decir, todo a base de haki, a lo bestia. Exacto. Entonces yo creo que si bien el Gear 5 es necesario para llegar al One Piece, lo más importante para derrotar a Aim o a cualquier otro usuario de fruta siempre va a ser el haki. Entonces, no creo que haya que tener inseguridades con referente al Gear 5, sino que realmente lo que tenemos que darnos cuenta es que al final, lo que ha dicho CMAC muchas veces, es que todo va a depender del haki. La lucha final va a ser el haki y el Gear 5, la fruta, lo que es el poder del Gear 5, va a servir solamente para acceder al One Piece. Entonces, no le perdamos la fe al Gear 5 porque va a ser muy necesario después. Y de hecho, yo creo que el Gear 5 no estamos viendo ni la mitad del poder que realmente tiene. Exacto. Hasta ahora Luffy solo había estado jugando. También se ha estado hablando mucho que se podría cerrar ese ciclo de lo que decían que de lo de las frutas que podían poseer al usuario, y que es que Luffy, por ejemplo, contra Lucci, cuando se ve esa mirada con los ojos rojos y tal, que es como que ahí se ve como medio poseído por el Gear 5.
Y entonces como que eso ocurrirá y Luffy perderá un poco el control y tal. Y ahí es a donde vengo, que si realmente el Arzoan terminan como atrapando al usuario, yo creo que Luffy es precisamente lo contrario. Si nos damos cuenta con el Gear 5, por mucho que se le ve con esas risas y toda esa exaltación que tiene y todo, yo creo que ese no va a ser el motivo. Yo creo que Luffy va a poder conseguir superar lo que no pudieron hacer los antepasados a la Ito Ito no Mi. Entonces Luffy seguirá siendo Luffy con esa fruta. Solo que esto seguramente acorte su propia salud. Y a lo mejor nos llevaremos, pues eso, una triste noticia al terminar One Piece o cosas así con el tema de Luffy y por todas las batallas y todo lo que ha tenido. Eso es. Fíjate, voy a saltar un momentito un comentario que ha hecho Krungul y voy a comentarte el que ha hecho Félix. Dice, es que para romper el ciclo, Luffy dirá, a la mierda, yo no soy Nika ni Joy Boy. Yo soy Luffy, yo lo que quiero es carne. Correcto. Exacto. Punto. Exactamente. Y eso es lo que Ahí siempre está diciendo. Nunca está confirmando que es Nika, nunca está confirmando que es Joy Boy y nunca lo va a confirmar. Exacto. Decía Krungul, ¿qué pensáis sobre el número 3 de Barba Negra? He visto que hasta su cumpleaños es el 3 de agosto. Si yo hubiera sido Oda, hubiera puesto el 3 de septiembre. O sea, y ya o el 3 de junio por el 3. Hay los números que tienen relación, mucha relación son el 3, el 6 y el 9. O sea, si yo hubiera sido Oda, hubiera puesto el 3 de septiembre en lugar de agosto. O sea, el 3-8 no sé. Sunhatch, no sé qué tiene que ver eso, pero bueno. Pero lo del número 3 de Kurohige lo hemos estado viendo muchas veces, incluso lo hemos repetido muchas veces, que la propia recompensa de Kurohige se lee como Shan Kokorok, que son 3 corazones. Entonces, que lo del número 3 en Kurohige es sí o sí un hecho, pues sí. Sí, correcto. Lo tenemos muy repetido, pero aún no sabemos qué significa. Correcto. Si va a ser las 3 frutas, se va a quedar solo con 2, que tiene 3 corazones, que tiene 3 almas, 3 estómagos, 3 cuerpos en sí mismo. A ver, algo tiene que tener con el 3 ese hombre, a ver qué es. Eso es. Y dice Eduardo, ¿para vosotros sigue en pie la teoría de que Buggy también es familia de Sebek o ya se ha caído la teoría? Pues mira, puede haber tenido primeramente a Kurohige y después a Buggy. ¿Por qué? Porque Buggy tiene la misma edad que tiene Shanks. Y vimos que Kurohige nació un año antes que Shanks. De hecho, es que se van un año. Entonces, puede ser perfectamente plausible y posible que durante la búsqueda de Saki hubiera nacido Buggy. Además, tengamos en cuenta una cosa, ¿vale? Nos presentan a Sebek, ¿vale? Al principio, padre de Kurohige y tal, ¿vale? Pero es porque no lo presentan en ese momento así. Todavía no era el padre ni de Kurohige ni de Buggy. Entonces es muy posible que después del de Kurohige tuviera a Buggy. ¿Con la misma mujer o no? No lo sé. Pero es posible que siga siendo el padre de Buggy. Además es que es muy rara la cara que tiene, que es que tú la partes por la mitad y es Buggy y Kurohige al mismo tiempo. Entonces todavía no me bajo la teoría de que Sebek sea también, bueno, no sé si llamarlo Sebek o David, da igual. Que sea así. Yo le voy a llamar siempre Sebek, lo siento mucho. A la mierda, David. También es David. No, ¿qué coño? Si es David y Sebek, supuestamente. Me da igual, pero va a ser Sebek. A lo que voy. No existe razones para pensar que sea su padre y tampoco existen razones para pensar que no lo sea. Cierto. Así que yo voy a seguir pensando que es el padre de Sebek. Cierto. De Buggy. Y aparte de todo eso, es que fíjate lo que te digo, aquí está también lo de la teoría que yo creo que cada vez se refuerza más si estamos teniendo un poco de, vamos a llamarlo así, como de cosas parecidas a lo que viene siendo Piratas del Caribe, etcétera, y todo, ya sabéis que a Oda además le encanta siempre como dar pinceladas de todas otras cosas sucedidas en el mundo actual, bueno, lo que hemos visto de películas, etcétera, y que coge muchas ideas así. Y yo pienso, fíjate, que lo de David Jones, lo del tesoro, de verdad te lo digo, algo ha tenido que ver con Rocks, fíjate, con el tema del corazón, de verdad. Sí. O sea, que algo ha pasado, que algún tesoro tiene escondido y puede que sea del propio Rocks, que él en Good Valley hizo una locura, se quitó el corazón o hizo alguna historia, o alguien con la Joder, que no me sale. Con la OP apareció, o es él el usuario de la OP y todavía no lo sabemos, y la usa, y entonces hizo algo para esconderlo. Ser lo que dices tú. De hecho, que durante este evento de God Valley, uno de los tesoros fuese la OP, y que alguien la consumiese y lo hiciera. Y de hecho tendría sentido, porque
ya me veo mucha gente diciendo, ¿y por qué Kurohige no buscó el corazón de Sebek? Porque no tenía por qué saberlo si no estaba puesto en el cuaderno de bitácora de Sebek. Exacto. Ojo, si el cuaderno de bitácora de Sebek acaba en las manos de Teach, de su hijo, podría saber todo lo que sabía su padre, pero si no estaba registrado que él dejase su corazón en algún sitio, Teach no podía saberlo. Eso es. Entonces podría tener sentido que realmente el corazón de Sebek estuviera por ahí, siempre y cuando alguien en God Valley hubiera utilizado la OP-OP con él. Exacto. Que podría suceder. Exacto. Tengamos en cuenta una cosa, dicen, no, es que la OP-OP no se usa fácil. Vale, Kuma se comió la Nikyu Nikyu en el mismo God Valley y salvó a 500 personas, creo que fueron, a base de teletransportes. Entonces Exacto. no lo veo tan descabellado. Y Tengamos además, en cuenta que es una aplicación, un uso básico. Además, pienso que la gente cuando adquieren la fruta, como que la fruta va entrando dentro de su cerebro con el paso de un poco del tiempo y tal, y hace como controlar al usuario, que el usuario empieza a controlar ese tipo de poder, porque si no sería algo inexplicable. Hasta que Kuma, por ejemplo, supiese los poderes que tiene, una cosa es de reforzarlos y hacerlos cada vez más fuerte, pero para poder usar, por ejemplo, Luffy sabía que podía alargar el puño, pero se le iba y se le escapaba el puñetazo. Pero no sabía poder alargar ya el brazo y todo. Entonces, claro, yo creo que esto es más de lo mismo. A lo mejor se dio que la fruta, la OP-OP, se la tomó alguien o incluso él e hizo ese motivo que dijo, voy a esconder como el corazón mío o cualquier cosa y el día de mañana alguien podrá, yo qué sé, volver a traerme a la vida. Fíjate lo que te digo. Claro. O alguna historia así. Entonces sería muy interesante y tendría mucho sentido del tesoro de David Jones. Además, tengamos en cuenta una cosa, y es que el incidente de God Valley no fue un único día. Fueron varios días, se estuvo dando durante bastante tiempo. Entonces, como cualquier guerra que se precie, no es una guerra no dura una semana, dura meses o años, lo estamos viendo a día de hoy. Entonces, durante ese incidente podría ser perfectamente que se consumiera la fruta y se tomase un tiempo para poder utilizarla. Correcto. Y que en un momento dado estuviera Sebek con alguno de sus subordinados y dijera, mira, estamos que ya nos van a dar material aquí, y dijera otro, capitán, voy a hacer esto, a hacer puñetas. Eso es. Entonces podría ser todavía perfectamente. Eso es. Vale, seguimos por aquí. Por aquí, déjame en Twitch. Vale, déjame en dale Twitch, a que Twitch. está Cross, que ahora vamos a ir con ello. Vamos a detenernos un poquito también en el manga, Jan. También te lo digo porque hay que continuar con esto. Que estaba diciendo Cross, por cierto, sale Gunko, o sea, que sí era ella quien estaba cuando entró Sebek. Cierto, exacto. Eso es una cosa también a detallar. ¿Qué hay que comentar? Igual Imu aparece en Good Valley, se podría dar, fíjate lo que te digo, se podría dar, y de ahí que viniese todo el incidente de lo ocurrido. E incluso fíjate lo que te digo, que Gunko podría aparecer en ese momento, lógicamente haciéndose, Mu poseyendo a Gunko, y que fuese él quien se cargase a Sebek o algo que le dijera a Roger, quieto, estate quieto que yo tengo que defender mi isla, soy yo quien tiene que dar la cara. Y tengamos en cuenta también que pertenece a una familia. Eso Gunko. es. Lo que pasa es que siempre ha conocido con Gunko, pero tiene apellido de Tenryubito. Es que además, fíjate, muchas veces se me viene a la cabeza de un poco... voy a mezclar un poco de... ¿Te acuerdas lo que ocurrió en Dragon Ball Z, lo que pasó con la saga de Buu? ¿Qué de todo? Cuando Goku y Vegeta, cuando despiertan a Buu y de repente dicen vamos a enfrentarle, y coge Vegeta y dice venga, vamos, y de repente a la que se van, ¡plas!, le pega el hachazo y le deja inconsciente. Ya me encargo yo, anda, y tú quédate aquí que me voy a sacrificar. Pues algo así parecido lo veo con Sebek, con Roger. Que Sebek le pegara un truco en la cabeza a Roger y lo dejase desmayado y se fuese a vamos a enfrentarle y de repente, ¡pum!, quieto. Estate quieto tú, que podría me voy ser. yo. Del rollo de vas a tener que ser mi heredero como rey de los piratas, por así decirlo, así que te dejo a ti. Pues no lo vería del todo mal. Luego Mu se meta manporrazos con Sebek, termina Mu, pues eso, haciéndole trizas a Sebek, y de repente, pues cuando se despierta Roger y se despierta por Aigar, por lo que sea, aparecen y anda, que ha aparecido Sebek derrotado, Roger, y yo que sé, alguna historia así se podría dar. Sí, a ver, la historia la reescriben los vencedores, ya lo sabemos siempre. Por eso. Entonces, si venció ahí la Marina, a saber lo que cuentan o lo que no cuentan. Por eso. Voy a seguir por aquí con
¿Vale? Espérate un momento, que sigo Sí. Vale, con perdona. Twitch y termino. Sí. Vale, Debbie es apellido, dice Cross, continúa por aquí. Bueno, lo del panel decía también Cross, ese panel de Morgan debe ser un adolescente. Sí, correcto, que es un crío que, por cierto, también se medio confirma aquí que Morgans no pertenecía a la tripulación de Roger. Eso es. Algo que Como era una decían. de las teorías que se estaba hablando. Krungol dice, Kurohige podría obligar a su hermano a separar lo que sea a lo que sea el 3 de Barba Negra, usando la vara y veríamos si son varios cuerpos o personajes dentro de Teach. Eso lo has dicho tú muchas veces, CMAC. Sí, cierto. Exacto. ¿Me estás ahí, Krungol? Estás conmigo, ¿eh? Así me gusta. Sí. Sí me Y gusta. Krungol también, mira, Krungol también por aquí dice, te estás poniendo fino, Krungol dice, yo creo que después de lo que ha pasado con la mujer de Figerland, de alguna manera Roger se va a llevar a uno de los bebés, pero el otro se la llevará o porque no lo vea o porque no pueda. A mí me da la sensación precisamente que es eso, que va a coger a uno y al otro que le den. O sea, que Sandrock, venga. O a lo mejor decía, Shanks, venga, el que creo que es Shanks o el que creo que es Sandrock y me parece que va a hacerme más casito o que creo que es Exacto. más fuerte. Y se llevas incluso al equivocado, ojo. Eso es. Que me lo creo. Eso es. Por cierto, antes de nada, lo siento, mientras estás un momento cogiendo ahí el chat, por lo previsto, que me gustaría decirlo lo de siempre, que si hay alguien por aquí nuevo y no está suscrito a nuestro canal, que se suscriba a nuestro canal, El Camarote de Roger, fácil y sencillo, tenéis los links en la descripción también para poder uniros al resto de redes que tenemos. Una cosa, y esto ya va por todos, incluso va para la gente que está aquí en los directos, como para la gente que luego llegue en diferido y nos escuche, también que es sumamente importante el like, chicos, venga, por favor, dejar aquí ese like. Dejarnos el like, chicos y chicas, si por aquí tenemos, darle el like, es muy importante para poder llegar a mucha más gente y que cada vez esta familia sea muchísimo más grande. Y otra cosa también, si tenéis con quién compartir este contenido, lo podéis hacer Eso perfectamente, compartir el contenido y para la gente de YouTube, sobre todo, que activéis esa campanita de notificaciones y así no perdéis ningún tipo de contenido que nosotros vamos subiendo constantemente del Camarote de Roger. Así que venga, darle cañita y venga, ese like que no cuesta nada, por favor, darle también, por cierto, Krungol antes lo estaba pidiendo el like, no, Krungol no, ha sido Cross, perdona, en Twitch, así que darle ese like y para el resto también que está aquí en YouTube, por favor, el like, muy importante, así que venga, así como estoy viendo ahora, que está lloviendo el like, que lluevan esos likes, y si hay alguien no suscrito, pues está tardando en suscribirse, la suscripción es gratis, así que venga, a darle caña. Eso es. Y venga, vamos a continuar, por cierto, antes de nada, tenemos una pregunta muy reciente, perdona que te corte, Jan, por esto, pero dale. voy a dar que era Keiner, Zemak y Jan. Por cierto, Keiner, muy buenas. Y también Marui y Mitsuba, que se acaban de unir también por aquí. Muy buenas. Y bienvenidos por aquí. Así que a darle cañita. Lo que decía Keiner un momento, Zemak y Jan. Supe que Monkey D. Dragon que forma parte del incidente, sí, correcto, ya se confirma con esto. Efectivamente. Eso es, vamos a continuar ya por orden con el chat. Jan, dale caña. Estamos, por cierto, aquí en el manga, déjame decirlo también para la gente que nos escucha en Evox y en Spotify. Bueno, en Spotify sí que lo pueden ver, pero sobre todo para la gente de Evox, que estamos ahora mismo puestos en el manga, estamos viendo el panel en el que sale Morgans, ya de joven, que se le ve que es el que maneja toda la información y desinformación del mundo. Fíjate qué curioso. Y bueno, es alguien quien agita realmente el incidente de God Valley. Si te das cuenta, Morgans tiene mucho que ver en esto. Bueno, a ver, también dice, les conviene comprar mi silencio. Sí, o sea, claro. Aquí Morgans está diciendo, o me dais dinero o cuento la verdad. Pero me refiero que le dio caña, porque además se presenta dentro del CPO. Sí, pero además, fíjate cómo actúa de doble agente encubierto, porque por un lado está diciendo, no voy a contar nada, pero está diciendo, pase lo que pase, transmitiré esta información a la isla pirata. Eso o sea, es. Hachinosu. Eso es. O sea, y ahí es cuando ya se ve lo de Hat, esa que está viva, ¿entiendes? O sea, hijo de su madre, también te digo. Y de ahí la cara de Ochoku también para decir, mierda que me pillan. O sea, sí. Es un buen punto ahí. Sí, es que Ochoku se le ve traidor, pero súper mega traidor. A ver, también te digo, tenía la cara que tiene es, vamos a ver, si tú ves un león, por mucho que sea un gato grande, dices, este tío me come. Y si tú ves un hijo puta, pues por mucho que diga, hijo puta, o sea, ya está, si es que tenía cara de hijo puta. No hay más.
O sea, Eso la es. cara de Choco era un hijo puta. O sea, es. Y no falla, no falla. ¿Dónde te has quedado por el chat? Jan, Por el por chat, favor, que el chat te está queriendo escuchar, así dice que venga. Eduardo. La teoría será que Monkey D son un pueblo originario de Skypiea. Espérate a lo de septiembre. Eduardo lo ha dicho, ¿no? Eduardo ha Pues sido, mira, sí. vamos a dejarlo por aquí clarísimo. Lo tendréis en primicia en Discord. Y como Eduardo es uno de los miembros de Discord, lo tendrá en Pues lo primicia. va a Así leer, que para la exactamente. gente que nos esté escuchando ahora mismo y que no esté metido en nuestra familia de Discord, que le dé clic. Y por cierto, si no podéis acceder a eso, decírmelo y os lo vuelvo a pasar, Avisad. porque hay veces que hay que actualizar un poco lo que viene siendo el RL de Discord. No sé por qué, pero con Discord pasa. De hecho, en Discord vais a tener una teoría unificada de qué es el One Piece. Lo vais a saber. En Y primicia. vais a estar de acuerdo. Lo vais a tener en Discord. Y luego otra teoría precisamente que habla bastante sobre Dragon, pero también sobre todo el tema de por qué se originó Eso es. en las guerras en el mundo de One Piece. Dice Eduardo, está más claro que Dragon pilló su fruta en God Valley. Podría suceder que tuviera fruta en ese momento, pero ojo, no Eso es había condición pensado sine yo. qua non. Porque ¿por qué estaría robando un marine que supuestamente, fiera de la marina, uno de los tesoros que son realmente trofeos de los Tenryubito? Ojo, que si, ahora también te digo que si soy Dragon y veo que la fruta tiene un potencial de la hostia, me la quedo y que le den por culo a Yo estos creo que Tenryubitos Dragon no y tenía ya ni idea me... del potencial de la fruta hasta que se la Podría tomó. ser. Pero vamos, Lo tienes, no sé, podría antes de suceder. nada, Keiner, tienes en el mismo directo ahora mismo en YouTube, si le das a la descripción y le das a ampliar la descripción, justamente abajo del todo tienen los enlaces nuestros de las redes. Nos tienes Instagram, TikTok, YouTube, Twitch y Discord. Así que dale cañeta a ello. Así que te puedes meter ahí Eso es. y puedes acceder. Si no puedes entrar con eso, ahora mismo vuelvo a pegar el link, ¿vale? Así que venga. Dice por aquí, dice Eduardo, otro personaje que tiene odio hacia los piratas es Mihawk. Pronto veremos algo sobre él. No creo que le tenga odio a los piratas, ojo. Mihawk es básicamente la representación de soy tan poderoso que no quiero que nadie me toque los cojones, quiero que me dejéis en paz y de esta forma lo voy a hacer. Primero, voy a hacer mis Ichibukai para que no me toquen nadie las pelotas. Voy yo solo, ¿vale? Voy yo solo. Y si encuentro a alguien que me quiere tocar las narices, me lo bajo y fuera. Eso No es que le tenga odio a nadie. Bueno, sí, es que le tiene odio a todo el mundo, no solo a los piratas. Le da igual que sea la marina, piratas o lo que sea. Si me tocan las pelotas, te parto en dos. Ya está. Lo que decía Krungol, Dragon seguramente consigue la fruta aquí y podríamos saber cuál es gracias a la historia de God Valley. Pues ¿sabes qué te digo, Krungol? Que si la consigue aquí, el capullo de Oda no nos la va a decir. Va a tener que ser en otro flashback diferente. Totalmente. Porque esto es el flashback de Harald y Sebek y no se va a saber. Es que me lo creo. Me creo que no se va a saber en este momento porque Oda es así de... Oda. Es así de Oda. Anunnaki dice Joy D. Boy. Sería interesante que fuese también una... A ver, que seguramente los Joy Boy todos sean de un clan D, pero no quiere decir que todos sean el mismo. Ojo. Mira, ¿ves lo que dice Félix? Dice, para mí Dragon es yerno de Garp y por eso tomó el Monkey D. Es que lo estoy diciendo. Tiene todo el parecido. Lo cogió de la mujer. Lo cogió de la mujer. ¿Vale? Y era la hija de Garp. ¿Por qué escondieron todo eso? Pero también es un poco macabro, ¿no? Entre el abuelo y el padre de Luffy, esconderle quizás la historia a Luffy. ¿Esconderle el qué? ¿De qué es lo que ocurrió con su madre? Porque sinceramente te lo digo, yo creo que algo ocurrió con la madre de Luffy. Hombre, por supuesto que ocurrir algo con la madre de Luffy, pero es que Luffy tampoco se ha preocupado en preguntar. Bueno, o sea, o eso tú no lo sabes. ¿Alguna vez Zoro ha preguntado por su madre? Bueno, pero ¿Alguna vez Nami ha preguntado por su madre biológica, aún sabiendo lo de Belmer? O sea, bueno, es que también te digo una cosa, cuando le dijeron lo de Garp, sí, es mi abuelo. Sí, y la gente se quedó como, ¿cómo? O sea, que tu abuelo resulta que es vicealmirante de la Marina y es un tipo pesado y es el héroe de la Marina. ¿Y tú como si nada? También te digo, a él le da igual. Porque para Luffy lo que le importa no es la Marina, a él le importan los piratas. Su admiración estaba con Gold Roger, no con su abuelo. Aunque fuese prácticamente igual de importante. ¿Con el tío? ¿El qué? Con el tío, con Roger. Sí, por su posible tío, efectivamente. Dice Krungol, ya recuerdo esta teoría de los Barba Negra llegando al patio y estoy mucho más en ese barco, lo que decíamos de la infiltración. Seguimos, Eduardo. Por eso Sebek quería unirse con Harald, para que él tuviese la fruta de Davy Jones y Harald la de Joy Boy y ambos juntos derrotar a Imu. Ese era su plan. Pues es muy posible que fuese realmente eso y que estuviera buscando esa fruta en particular.
Cierto. Y eso que dice CEMAC era el plan que tenía Sebek. Pues sí. O sea, yo creo que ese era el plan realmente, la de unirse los dos. Lo que pasa es que hubo un punto en el cual ya no pudieron estar juntos y no se encontrarían de nuevo. Dice Simon III, Imu pudo haber Domi reverseveado a Rox y por eso Garp y Roger tuvieron que detenerlo. A ver, no sé hasta qué punto cómo funciona el Domi Reversi de Imu. No sé si cualquiera puede caer en ello o tiene que ser gente que tenga un poder menor al que tiene Imu de por sí. Pero también te digo una cosa, un Sebek reversizado, teniendo en cuenta la diferencia de poder que hemos visto, que, bueno, el power-up que tienen Dorry y Brogy, dudo mucho que Garp y Roger en ese momento pudieran haberlo detenido. Sí. Me da casi más sensación de un sacrificio por parte de Sebek que realmente una reversización. Además, que es tal cual es Sebek, tal como se comportaría. A mí me vas a reversizar mis gónadas, así te digo. Vale, seguimos. Dice, Sebek quería que Harald se comiese la fruta de Nika. A ver, un gigante con la capacidad del poder de Nika de poder alterar el entorno sería mucho más devastador que una persona normal como Luffy. Porque Luffy tiene hasta cierto punto una limitación con sus poderes. Pero imagínate Harald, un gigante ancestral con la fruta de Nika. O sea, eso, adiós la Red Line, adiós Miri Joyce, adiós la mitad del mundo entero, Pero, si me da la a ver, gana. Sí, Así de claro. no, Jan, porque yo creo que es lo que te digo. El famoso Gear 5 da igual, porque Luffy, por ejemplo, yo creo que lo vamos a ver incluso en este cap. Si se da la oportunidad, bueno, en este cap, en ese momento, si se da algún tipo de oportunidad o que se haya un enfrentamiento, aunque sea amistoso, entre Loki y Luffy, que Luffy con el Gear 5 se puede poner a esa altura. Y ya lo hemos visto, de hecho, en Egghead también lo vimos cuando se agiganta. Entonces, eso yo creo que sería un poco más irrelevante. Yo creo que es más bien la fruta, el poder que tiene la fruta en sí. Puede ser, pero también te digo una cosa. Y dependiendo de qué usuario es el que lo lleva. A ver, cierto es que para despertar la fruta, Harald lo tendría más complicado, porque a ver quién puede dejarla al borde de la muerte. Pero imagínate solo un tipo como Harald pudiendo pegar los golpes que podía pegar Luffy. Entonces, yo creo que es una cosa mucho más bestia. Además que Harald, ya sabíamos que admiraban todos los gigantes salir del sol y demás. O sea, no sé, quizás Sebek conociera el poder de la fruta de Luffy y que se le quedara a Harald, sí. O incluso que fuese algo, mira, ¿cómo decirlo? Algo similar a Davy Jones. Antes de nada, una cosa que ha dicho por Twitch Krungol, que ojito, por cierto, también, si hay gente que uniros también a Twitch, os podéis unir perfectamente a Twitch y si estáis aquí en YouTube, darle a la suscripción en Twitch, que también es muy importante que empecemos a sumar seguidores por allí, así que darle cañita. Ojito con lo que dice Krungol, dice, Ojos de Halcón es el que está encadenado detrás de Kuma, estoy en ese barco, de primeras cuando lo vi pensé en él, a la gente que se lo enseñé sin decir nada lo veían claramente y luego en redes salieron también memes, ¿veis que sea Ojos de Halcón? Vamos con ello. Venga, tira para allá. Vamos Mientras con ello. tanto, leo lo que dice Félix. Dice Félix, Luffy no morirá porque el sueño del mapache es curar todas las enfermedades y la muerte es una enfermedad sin cura. Yo creo que la muerte no es en sí una enfermedad, es una necesidad. O sea, la gente, por muy mal que suene, necesita morirse. Es decir, la muerte es algo necesario y útil. Pero creo que realmente Luffy no va a morir prematuramente porque o bien se cura la enfermedad o se intentaría seguramente Lau hacerle la operación de la OPOP. Me da esa sensación. Pero no creo que muera prematuramente. Ojo. Keiner, por aquí saludando. ¿Qué tal? Dice Simon. Miré una teoría que dice que el poder de Kurohige es tener el casillero de Davy Jones, que al igual que en el mito real captura almas, y eso es lo que le permite comer 2 o más frutas. A ver, no sé a qué te refieres exactamente con casillero, pero que pudiera él guardarse almas para que le permita comer 2 o más frutas, no estaría mal. Y de hecho, fíjate, en un fanfiction que leí hace mucho tiempo, había un punto, y esto era la leche, o sea, si lo podéis encontrar, leedlo porque me parece una fumada de las buenas, pero buenísima también, y era que Kurohige de repente empezaba a absorber frutas
con un agujero negro y luego era como que las hacía caer sobre el resto de su tripulación. O sea, era un puntazo porque de repente veías a Shiryu mitad hielo, mitad invisible o cosas así. Era un puntazo. Y eso, lo que dice Simon, de que realmente pudiera con esas almas pasarlas a otras frutas, o pasar varias frutas a otras personas, sería un puntazo buenísimo, pero buenísimo. Seguimos con Kenner, que como está hecho... Grungo, yo no lo veo claramente, si te digo la verdad, que sea Mihawk. Tal vez puede que tenga algún parecido, pero... Ojo, tengamos en cuenta una cosa, es que Mihawk también tiene la edad de Shanks. Entonces, que hubiera un niño de 1 año ahí sería complicado, ojo. Dice Keiner, dice que llega tarde, da igual, Keiner, cuando llegues, lo importante es que estés aquí. Ya lo hemos dicho, eso ya lo he dicho, Jan. Claro, lo de Keiner. Dice, lo volví a hacer de nuevo Oda, es verdad. Y dice Maru Mitsuba que Morgans tenía 15 años en ese momento. O sea, a mí me parece que con 15 años y vacilar así al CP0 es de tener los huevos, y no precisamente los de Albatros, bastante grandes, la verdad. O sea, a ver, porque es una ave, ¿vale? No me estaba refiriendo a sus gónadas. Ay, madre. Cema Quillan, supe que Monkey... Eso ya lo hemos hablado, lo de Cema Quillan, que es lo de antes. Lo de que Dragon tenía 17 años en ese momento, la misma edad que Luffy cuando zarpó al mar, vale. Dice Eduardo, ¿creéis que Mihawk es un Nerona? Ojalá que sí, así conoceríamos otro personaje de esa familia. Si es un Nerona, podría tener sentido por el tema de los ojos, porque ya hemos visto los ojos de Imu y podría tener bastante sentido. También, ¿pensáis que Zero Hige sabía perfectamente que ese niño que le pidió unirse a su tripulación era Teach, el hijo de su antiguo capitán? Yo cada vez pienso más que sí. Que lo mira, analiza la situación y lo deja subir al barco. Pues podría ser. Podría ser que antes de fallecer, Sebek le dijera, oye, tengo un hijo, se llama Marshall, si algún día te lo encuentras, por favor, déjale subir. E incluso que eso formase parte del propio plan de Sebek. No, que se lo y curiosamente también que se lo haya dicho a todos, quizás antes de desvivirse, de decir, eso oye, que sepáis que vamos a Good Valley y en Good Valley pasa esto. Que tengo ahí a mi mujer y tengo... Yo creo que eso sí que lo saben. Lo que no saben es precisamente la conversación que ahora vamos a ver, ¿vale? Porque lo que estamos... Perdona que te corto un poco así, Jan, que estamos viendo en el tema del manga, que es sobre todo cuando deciden dar rumbo a Good Valley, que se ve que además me encanta lo que dice los cobardes pueden quedarse aquí, vamos rumbo a Good Valley. Sobre todo, además, Shirohige súper extrañado con lo del tema de los Tenryubitos. Big Mom y Kaido se los ven que están que tienen su objetivo, que en realidad pasan un poquito, sinceramente, del resto, que es cuando dice lo de... No, pero van por sus intereses. Lo de la fruta de Diablo, y cuando dice lo de podrían venir bien para mis hijos, lo que dice Big Mom. Que, por cierto, una cosa, las frutas... Que yo recuerde eran la de Kaido, y ¿cuál era? La otra fruta era la de Kuma, ¿verdad? La Uo no Mi y la Nikki Nikki, es la que hemos visto hasta ahora. Vale, perfecto. Sí. Luego, además, es muy cierto cómo le dicen lo de la trampa, cómo le están advirtiendo a eso a Sebek, y en realidad la tripulación de Sebek sabía que esto era también casi una trampa, lo que le estaban tendiendo. Y luego también vemos por aquí a lo del tema de Roger, que dice que quieren ir a salvar a Saki. Raelic, además, ahí que está ya súper mega convencido cuando dice lo de por supuesto que vamos a ir a salvar a Saki, a mi señora. Luego también, por otro lado, ¿ves? Es lo que te digo de los parecidos. Es que de verdad te lo digo, que sí, que es una gilipollez, pero no sé por qué, yo lo tengo mucho metido en la cabeza. Cada vez más, a lo mejor hay algo que se me ha escapado de anteriormente de las familias y de todo, pero es que Roger tiene mucho parecido precisamente a... Bueno, Luffy tiene mucho parecido también en muchas ocasiones a Roger. Y Ace, es cierto, ojo. Sí, y a Ace. Y es cierto que muchas veces, pues también los parecidos de los tíos con los sobrinos se dan. Y en este caso se podría dar, oye, fíjate lo que te digo. Que no sí, sé. Que es una tontería. Guay. Es una tontería. Sería una buena fumada, pero molaría. Pero molaría. Tú imagínate que Roger y Garp en realidad son hermanos. Sería la hostia. Me partiría el culo. Me partiría el culo que fuera así. Y además, ¿ves? Es lo que te digo, Resulta que aquí Garp, el héroe de la marina. Roger es también el que le ayuda a Garp a combatir contra Sebek. Y resulta que siempre estamos viendo que Garp
le suda 3 huevos Sebek. ¿Mm? Garp quiere Mira. ir a por Roger, que es lo más curioso. ¿Por qué narices quiere ir a por Roger y no a por Sebek? Para protegerlo, voy a darte un giro incluso mejor que el que tienes tú, ¿vale? Dale. Es que voy a darte un giro que es que si fuese real, deja esa imagen, deja la imagen de Garp y Roger. Ahora te voy a dar yo otra idea. Imagínate que ambos son Gold D. Vale. Garp y Roger. Gold D, Garp, Gold D, Roger. Y Garp ha elegido cambiarse el apellido para que no lo relacionen con Gold Roger por ser un pirata. Me lo creo. Es que Me lo imagínate el creo. cambio y entonces es que hasta ahí me podría creer que realmente Dragon sí que fuera un Monkey D y que ese Monkey D viniera de otra parte distinta Sí. y que Garp realmente fuera Gold D Garp. O sea, imagínate la fumada, pero es que esta podría tener sentido por el cambio de nombres. Es que Y porque siempre no se creo dice- que Dragon tenga relación con Garp. Se dice mucho que Raeli, que es el tío de Luffy. Pues no me extrañaría tampoco. O sea, es que, claro, ¿qué es lo que pasa? Esto es como en Harry Potter, ¿vale? En Harry Potter las familias de sangre pura están todas interrelacionadas y todos eran primos y tíos y sobrinos, su puta madre. Sí, O sea, cierto. es que es un mamoneo del carajo. Ahí la endogamia iba y venía como que le daba la gana. Entonces, ¿por qué no va a pasar aquí en One Piece? Que me lo creo, oye. Claro. La verdad. Por eso te Bueno, digo. a ver, vamos a seguir un poquito con el chat. Sí, Que por esto, favor, lo que dice sigue por Eduardo, el tiene chat. sentido. Dice, Dragon dejó a Shanks en el cofre después de comerse la fruta. Pues podría ser perfectamente que dijera Dragon, dejo aquí, uy, mierda, me lo he tragado. O que se lo tragase adrede, que también me lo creo. Sí. O sea, es que podría darse perfectamente. Buen punto ahí, Eduardo. Dice Keiner, yo cuando me leí esa parte y sobre eso y ahora lo volví a hacer de nuevo, Oda del verdadero nombre de Sebek. Eso fue la razón, ocurrió hace 800 años, por eso que Summer odiaba tanto al rey Harold. No entiendo bien lo que quieres decir, Keiner, por favor, repite eso, no lo he entendido bien. Dice Félix, para mí el Domi Reverse no afecta a los D. Podría ser que los D pudieran resistirse a ello. Ahora imagina ancestral... dice Félix, ahora imagina un gigante ancestral agigantarse. O sea, podrías imaginar... Pues si ya de por sí Dory y Brogy aumentaban su tamaño, agigantarse a un gigante ancestral ya tiene que ser destruir el castillo entero. O sea, eso tiene que ser un mostrenco del carajo. Ujú. Dice Eduardo, pero eso es imposible. Mihawk que tiene 200 años, te refieres a... Dice, Mihawk es más joven que Kuma. De hecho, y ahí Kuma es un niño de 9 años y ese hombre debía tener por lo menos 30. Exactamente, es lo que decíamos antes. No puede ser Mihawk porque Mihawk en ese momento tenía la misma edad que Shanks y, bueno, y por extensión Samrock. Es decir, son la misma. De hecho... Lo hemos dicho muchas veces, Mihawk y Shanks son las dos caras de una misma moneda. Y al final resultará que Mihawk es bueno y Shanks es malo. Es que me lo estoy creyendo. Que no. Te ríes, pero es que al final pasaría eso, porque son una contrapartida Que la una no. de la otra. Shanks siempre está diciendo, venga, yo de buen rollito con la gente y Mihawk, dejadme en paz. Que no, Son que no. buenos espadachines los dos. Y al final, Shanks, que va a ser villano oculto, y Mihawk, que va a ser no va a ser un villano, porque si no, ¿para qué lechugas también estuvo entrenando a Zoro? También te lo digo. Si tú eres bueno y eres Shanks, le dices a Luffy, te voy a entrenar yo y te voy a enseñar a pegar hostias como pianos. No le dejas por ahí perdido. Bueno, le Shanks motivó es para villano. salir a la mar cuando fuese Le mayor. manipuló y lo sabes. Le motivó. Le ha servido de fuente de inspiración. Le manipuló, ya está. Vale, lo que decía aquí Simon III. Dice, el casillero de Billions es parte de su leyenda. En las películas de Piratas del Caribe es donde él manda a Jack en la segunda película. Vale, ya me acuerdo a qué te refieres. Sí. Joder. A ver, que Kurohige pudiera tener algo parecido, una especie como de reservorio para, pues, tema almas, frutas y más, podría ser. Y mira lo que dice Krungol. Dice que no puede ser Mihawk, pero ¿y si es el padre de Mihawk? O sea, pero a ver, ojo, aquí viene una teoría, ¿vale? Momento teoría, y es la que dice ¡Pum! que los padres de Mihawk son Saki y Rayleigh. Pero claro, tampoco me cuadraría a no ser que Saki y Rayleigh hubieran concebido a Mihawk antes de que fuese raptada. Que podría haber sucedido, no te digo que no, pero que durante el tiempo que estuvo ahí en God Valley capturada hubiese dado a luz a... ¿Te imaginas que hubiese abusado de ella el maldito Garlin? No lo creo, pero por el color de pelo de Mihawk. Sí. ¿Vale? O sea, entonces, a ver,
sería un puntazo que fuese realmente hijo de Rayleigh y de Saki. Pero claro, entonces no hubiera adquirido los ojos de Nerona, de Eso Imo. es. Entonces, me creería más la teoría que es un Nerona y que pertenecía precisamente, pues como Shanks, a una familia real. Y Eso que lo es. dijo, dejadme en paz. O sea, ya he aprendido todo lo que tenía que aprender de vosotros con la esgrima y lo que sea. Y yo me voy de aquí porque no me mola vuestro rollo. Quiero que me dejéis en paz. No me voy a hacer pirata, pero tampoco voy a ser un perrito de la marina. También. Entonces, yo creo que él a su aire, digámoslo Sí, así. a su bola. Ahora, ojo, que también se me podría ocurrir una cosa. Que no te digo yo que durante el incidente de God Valley un Nerona se hubiese zumbado a Saki y hubiera dado a luz a Mihawk y luego lo dejan a Mary Joyce, eso me lo podría creer. Me lo Sí, podría creer. también. También. Ojo, cuidado, que eso también podría ser un plausible. Vamos a ver. Vale, dice Eduardo, yo he perdonado a Harald. Yo la verdad es que no le entendí desde ese primer momento todo lo que Ahora vamos a tenía hablar. el Mira, accidente mira, Pero vamos a bueno, aprovechar, porque vamos con esto. precisamente es lo Venga. que he querido poner ahora mismo aquí en pantalla y es sobre todo del gran notición, sinceramente, que nos llevamos de este capítulo. Porque sucedieron muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que lo más destacable y lo más importante fue lo que sucedió entre la conversación que se dio entre Shebek y Harald. Lo primero, cómo los dos cuando llegan, que parece que va a haber un enfrentamiento, que Harald no va a permitir y no quiere dejar pasar a Shebek para ir hacia God Valley, y cuando le dice, espérate que te voy a contar un secreto que nadie sabe excepto tú, que es lo de mi nombre verdadero es David D. Shebek. Y voy a leerlo un poco y entonces Harald le estaba comentando, entonces no es Rox, el gobierno probablemente intentó borrar el nombre de mi linaje. Después de todo, nuestro antepasado fue el legendario pirata David D. Jones. Por eso hemos vivido en las sombras y apenas hemos sobrevivido hasta ahora. Eso, ¿qué es lo que así te da? Que ni Dios de su tripulación lo sabía. Y que seguramente esa cacería solo lo sabe Mu. Exacto. No lo sepa nadie más. Además, yo creo que el mensaje que le da Rox en la sala de las flores, Sí. cuando dice, ¿conoces al legendario pirata Davy Jones? Soy admirador de él. O sea, es que también podría interpretarse como soy un seguidor. Sí, bueno. Porque vengo de él, provengo de él, también podría decirse. Yo creo que fue más bien una indirecta. Por eso se quedó Exacto. así. Por eso Mu también se quedó Por eso sorprendido. Claro, ahora lo entendemos. ¿Sabes? Porque cuando le vio dijo, ahí va, que también está por aquí David Jones. Claro, que dijo, ¿cómo conoce este Menda a ese pirata si debería estar borrado de los anales de la historia? O sea, hemos visto dos veces a Mu nervioso. Y es con Joy Boy y con David Jones. Por eso te digo que es que se podría dar perfectamente el enfrentamiento entre Kurohige y Luffy contra Mu. Se podría Tendrían mucho. que leerse, sí. Si esos dos piratas y Joy Boy se hubiese unido con David Jones, podrían haber derrocado a Mu. Exacto. Y si Kurohige se une con Luffy, pueden derrocar a Mu. Es lo que creo. Que no les va a quedar otra, me parece. Es lo que creo, que no les va a quedar más remedio que unirse. Por un fin común. Luego, esto no quiere decir que Luffy le coge, le ve y le diga, pero te voy a patear el culo a ti también, a Kurohige. Exacto. Pero que se necesiten. Que y fíjate lo que te digo. Esto ya sé que está en contra también de tu teoría. Shanks también está en la búsqueda de Kurohige. Ajá. Por lo que le pasó, ¿no? Pero, ¿y si Mu termina quitando a Shanks del medio del mapa? Y eso hace que, claro, que entre Kurohige y Luffy se enfrenten a Mu. Porque si no estaría el otro, que sería Shanks. Entonces tú dices, ¿para qué vamos a necesitar a Kurohige teniendo la fuerza de Shanks? Por eso es que es muy curioso todo lo que se puede estar Entiendo lo que quieres dando, decir. Pero fíjate, te voy a dar un poco la idea que tendría en este caso. Shanks ahí lo que tendría es que aprovecharse de Luffy para llegar a One Piece. Kurohige no lo sabe, pero sabría de la existencia de Imu realmente. ¿Por qué? Por lo que te he comentado antes, el cuaderno de bitácora de Shebek. Exacto. Y sabría lo que sería necesario para poder acceder a la sala de las flores. Eso es.
Que se tuvieran que liar para derrotar a Imu, sí, sería plausible. Porque yo creo que Kurohige lo va a intentar a su manera, pero no va a haber manera. Eso Válgame la es. redundancia. No va a poder con él y va a decir, oye, necesito a este para que tú puedas convertirte en rey de los piratas. Necesitas cargarte a este. Venga, vale, vamos y lo cargamos los dos. Y luego Eso de es. repente venga Shanks y diga, sí, pero te voy a decir cómo se puede acceder al One Piece. Y También. ahí ya directamente diga Luffy, te lo doy Shanks y otro, venga, vale, trae para acá. ¿Entiendes? O sea, todo esto se puede hilar. Sí, Se puede sí. hilar perfectamente. Pero tiene, Entonces, tiene, tiene, tiene su más, ¿eh? O sea, Oda lo tiene hombre, jodido de verdad, te lo juro. Es que hombre, que lo tiene alucinas, jodido. alucinas. Claro que lo tiene jodido, pero es que es un hecho. Déjame continuar con la conversación que se da, Dale, porque dale. yo creo que la conversación es digna, ¿eh? De saber Sí, sí, cuando... sí, sí. Lo que le estaba comentando Sebek a Harald. No sé si Mm. ocurrió en el mejor momento, pero hace 2 años tuve un hijo. Para que no les pase nada, llevé a mi esposa y a mi hijo a mi isla natal, diciéndoles una cosa: confíen en el clan Davy. Ujú. Aquí, por ejemplo, es lo que te digo de lo que se podría dar. Lo que hemos visto justamente después, unas viñetas después, que está diciendo Harald. Ya veo, tu hijo y tu esposa están en tu isla natal. ¿Por qué me revelas un punto débil así? Mi isla natal es Good Valley. Que se la deja claro. Y aquí viene, continúa Harald. O sea, es que esto es digno de leer, sinceramente. ¿Entonces Sí. el gobierno hizo todo esto para atraerte allí? No, los dragones celestiales se reunirán en esa isla. No tienen ningún interés en que yo vaya. Ellos también han cometido un grave error. Eso me encanta. Mm. Me encanta con eso. Entonces Y esta frase ahora. dice, ha cometido un grave error. Me siento como si estuviera siendo atraído por el destino. Fue una enorme estupidez capturar a Saki. Si puedo permitir que mi esposa y mi hijo escapen, me bastará. Siento que la suerte no está mucho de mi lado, Harald. Ayúdame. Harald continúa. Me niego, los hundiré aquí mismo. Ya veo, entonces hazlo. No intervengan, ¿eh? Eso es lo que se está diciendo. Y justamente luego a lo que venimos. Por increíble que parezca, una vez cada 3 años, los Tenryubito organizan una cacería humana en una isla rica que no está afiliada al gobierno. Y se ve por ahí en la viñeta. Cobarde de mierda. Ajá. Claro, aquí es a lo que vamos con todo esto. Harald dejó huir a Sebek. Sube. Subiendo. Sube. Esa cara de Harald no es os voy a hundir. Hombre, ¿Vale? Esa cara es de tengo que hacer mi papel, tengo que interpretar este papel para que no parezca que te he dejado ir. eso es. Y el otro dice, pues tienes razón, estás jodido. Venga. Eso es. Y aquí viene, es lo que te digo. Harald dejó huir a Sebek. Y otra de las teorías que también tengo es que a raíz de esto fue lo que empezó a hacer que Harald perdiese la cabeza. Y cada vez se volviese loco. Porque él siempre, cuando se enteró de la noticia después de lo que ocurrió con Sebek, yo creo que él se va a arrepentir. Y se arrepentirá siempre por no haberle ayudado. Exactamente. Y haber estado allí. Y eso creo que fue lo que hizo que cada vez perdiese más la cabeza. Y luego, precisamente, los gigantes volviesen a desadherirse del gobierno y empezar a Ahí unirse está. de nuevo a los piratas. Claro. Y ya no solo es eso, sino que yo creo que el propio Harald no pudo ser consciente, aparte por la culpabilidad que sentía, de cómo el gobierno estaba tratando a los gigantes. Acordémonos, por ejemplo, durante el incidente de Water 7, ¿vale? De Oimo y Kashi. Oimo y Kashi llevaban años sirviendo en la marina sin tener ni idea de lo que sucedía. Eso es. Entonces, claro, el propio Harald estaría mirando todo lo que pasaba ahí, con razón dijo, mira, ya es que no puedo con esto. Eso es. O sea, la culpabilidad, el hecho de seguramente no poder ayudar a Sebek. O sea, es todo. O sea, es el hecho de decir, quiero ayudar a un amigo, pero tengo que preocuparme de toda mi gente. Y eso no es fácil, no es fácil ser gobernante de un país al fin y al cabo. No, Pero para bueno, nada, vamos, que va a ser, ya te digo. claro. Pero ¿Quieres que tire para el es chat? por eso, yo creo que es uno de los motivos. Sí, claro, tira un momento para chat porque ya estamos lo que viene siendo en el desenlace final de... Sí, estamos terminando. de Good Valley y todo, o sea que también para dejarlo por aquí... Claro, Dice venga, Eduardo. vamos con él, vamos Dice con ese Eduardo, chat. dice Eduardo que él sí que ha perdonado a Harald. Porque se entiende al final. Pero mira, dice Félix. Quizá Mama Monkey D y papá Goldie Roger. Se podría Goldie dar. Garp y Monkey D. Cuñados. Pues sí, exactamente. O sea, al Cuñados. final es lo que te digo. Todo endogamia por ahí.
Dice Keiner, yo no perdono a Harald porque recordemos que él se peleó con Sebek. Sí, a ver, se peleó con él, pero como digo, Keiner, yo creo que ahí a Harald no le quedaba más remedio. Ojalá, le hubiera encantado, si no hubiera sido el rey de Elbaf, estoy segurísimo de que hubiera ido con Reox y le daba exactamente igual todo. Lo que pasa es que tenía eso, tenía una familia, porque había tenido a Ida y tal, tenía a su mujer y tal, entonces tenía que preocuparse de su reinado. Y yo creo que eso le vino después el hecho de, uy, va, la responsabilidad. Entonces, lo del futuro me refería al caballero sagrado. No sé a qué te refieres con eso, Keiner, perdona. Es que como voy de un lado a otro, no te sigo. Sí. Dice Eduardo, ¿todos los Ichibukai tienen un origen singular? Hombre, a ver, no puedes llegar a Shichibukai si no eres un pirata o una persona poderosa. Entonces, a ver, si tenemos en cuenta los Shichibukai que hay, Crocodile, que fue el primero que fue derrotado, pues tendremos que conocer su origen. Ojo, porque no sabemos cómo es. Gecko Moria lo estamos conociendo ahora el origen, que yo me quedé flipando con lo de la lápida. Mihawk, ni hablar. Del Peluquín. Boa Hancock, ya sabemos cómo es. Kuma, otro Shichibukai que también dices, la madre que me parió. Doflamingo, ya vimos el origen que tenía. Creo que cada Shichibukai está marcado por una historia jodida. Sí. Básicamente. Y cuando conozcamos seguramente la historia de Mihawk, vamos a fliparlo bastante. Porque hay que haber sufrido mucho y que te lo hayan hecho pasar muy mal para que quieras desligarte del mundo por completo de esa manera. Entonces, ojito. Exacto. Dice, cuando Shanks subió, quizá planeó algo con Sandrock y el que bajó no fue Shanks. Hostia, que haya habido un intercambio entre Shanks y Sandrock. Hostia, sería un puntazo. Sería un puntazo. Recordar también la conversación que se dio en el capítulo anterior. Uno tiene la sabiduría, ¿no? Y el otro, ¿qué era lo que tenía? O sea, era como uno la inteligencia y otro, no sé, como que cada uno de ellos tenía algún punto de... De esa no me acuerdo, ¿ves? Sí. Lo que pasa es que lo que dices tú, siempre y cuando la cicatriz del ojo se la hiciera Kurohige, se la hizo después de Mary Joyce, entonces sí que es posible que hubiera habido un intercambio entre hermanos. Que, oye, no sería descabellado, lo que te digo antes, lo que te comentaba de que se cambies uno con otro, o que incluso antes ya estuvieran cambiados. Sí. Dice Félix también, los ojos solo son especiales, no herencia. O sea, ni Harald ni la loca esa tienen los ojos de serpiente Loki. Sí, pero precisamente por eso, podría ser un Nerona y que Mihawk sí que hubiese heredado esos ojos similares a los de Imu. No son iguales, es decir, los de Imu sabemos que son rojos, los de Mihawk son amarillos, pero que hubiese sido una herencia de algo, de la familia Nerona, por ejemplo, y que Mihawk sí que los hubiera desarrollado. Eso es. Vale, seguimos, Eduardo. Igual Shanks y Mihawk se conocieron de jóvenes en Mary Joyce cuando Shanks regresó para conocer su origen. Correcto. Es decir, y de hecho se dice que ambos estuvieron peleando muchas veces, pero puede que esa pelea no se diera solamente en los mares, sino que en Mary Joyce se conocieran y de hecho de ahí tuviesen esa especie como de amistad. Sí, pero porque es que sabemos que siempre están a la gresca. ¿Cómo cojones sale y luego cómo cojones entra y luego le dejan salir? Porque le marcaron con el brazo con el escudo de su familia, para que no olvidase nada. Vale, muy bien, ojo, ¿sabes? Para que no olvides nada, pero luego te vas a echar a la mar a seguir siendo pirata. Si no le sirve para otra cosa, o le podrían decir perfectamente, sí, eres pirata, lo que tú quieras, pero si te decimos que vengas aquí, vienes aquí. Y no hay excusa. O sea, le pueden dejar hacer porque dicen, mira, no nos sirves para una mierda, te niegas a hacer lo que nosotros te estamos diciendo, vete por tu lado porque no te vamos a dar matarile por ser hijo de quien eres. Sí. Pero tampoco te pases de listo, chavalito. Sí. Es eso. A ver, yo sería de ese estilo, es decir, mira, no podemos hacerte nada por ser hijo de quien eres, pero tampoco te vamos a dejar hacer lo que te dé la gana. Exacto. ¿Vale? Vale, sé por aquí, dice, en ese momento que hay de Big Mom, ellos comienzan sus frutas. Ah, que se comen sus frutas después del accidente. No lo sé, no sé exactamente si es después del accidente o no. Eduardo dice, qué guapa esa conversación. Qué bonito panel de ambos tomando sake. Y dice, ¿quién de los dos hijos de Harald sintió remordimientos por dejar marchar solo a Sebek después de conocer su muerte? Eso es. Ah, ¿quién de los dos dijo que Harald sintió remordimiento por dejar marchar? Creo que sí. Yo creo que fui yo el que dijo que sintió ese remordimiento. Dice, ese fue el error de Sebek, lo que había comentado antes, el decirle eso a Imu. Grave error, efectivamente. El problema es que la información es poder.
Y hemos dicho muchas veces que cuanto más sabes de alguien, más poder tienes sobre esa persona. Yo creo que la arrogancia que tuvo Sebek en ese momento fue Exacto. parte de su perdición. Eso es. Ojo. Totalmente. Dice, seguimos. Dice Eduardo, ese ayúdame, la verdad es que sí. O sea, y la tradición de tomar sake y charlar de ser algo súper antiguo entre piratas. Lo es. Lo que pasa es que no es sake, es más ron, por así decirlo, por el tema de los piratas, pero sí. El tomar ron como una forma de hermanarse es, aparte de los pactos de sangre. Bueno, Krungol dice, en la saga de Foxy, Nico Robin creo recordar que habla de que Davy Jones vive actualmente en el fondo del mar según cuenta la leyenda y que todos los barcos que se hunden van a su contramaestre en su bodega. Claro, tengamos en cuenta que One Piece bebe mucho de las leyendas del mundo real, entonces ya es que solo con lo del Davy Backfight ya nos estaban dando esas pistas de Davy Jones. Y que tiene mucho sentido, sinceramente, lo que te digo, lo del tesoro de Buggy. Exacto. Lo del tesoro de Buggy yo creo que ahí coge mucho más fuerza ahora. Sí, después de todo lo que estamos viendo, coge mucha más fuerza. Porque ese tesoro no es el One Piece, sino seguramente es poder acceder a algo de Davy Jones o algo de Sebek. Exacto. Que se haya quedado guardado. Yo creo que algo de Davy Jones. El tesoro de Buggy yo creo que llevaba algo de Davy Jones, ojo. Podría no sé ser. si es Sebek también, pero Davy Jones es que me lo creo fijo. Pensar que de momento, desde que hemos salido de Egghead, solo hemos visto movimientos de Luffy. No sabemos el resto de Yonkous qué es lo que están haciendo. Bueno, lo de Kurohige cuando llegaron algunos cuando han llegado a Egghead, pero no sabemos nada de Crossguild. Solo sabemos el discurso que soltó Buggy de ir a por el One Piece, pero nada más. De momento no sabemos hacia dónde se están dirigiendo ni qué es lo que están haciendo. Por otro lado, no sabemos tampoco el movimiento ahora mismo de Shanks. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Y cuál es el cometido? Bueno, yo sí sé uno, que era que Shanks va de cacería por Kurohige. Va detrás de él. Entonces, eso no sabemos muy bien si se pueda dar o no. Entonces, por eso te digo que cuidadito. Fíjate que yo diría que Shanks no está yendo de cacería por Kurohige ahora, sino que está yendo de cacería más o a esperar a que lleguen al One Piece. Quien llegue. Me da esa sensación. No sé por qué. Es porque, claro, cuando dice Shanks lo de ya es hora de ir a por el One Piece, está diciendo vamos a ver quién llega antes. Me da esa sensación. No sé por qué. ¿Qué podría ser? Voy con el chat por aquí. Dice Keiner, y ese fue el error del rey Harald. Si en ese momento no se hubieran peleado con Sebek, sí le hubiera dicho que le ayudara. Y eso no hubiera pasado. A ver, volvemos a lo mismo. Sebek, al principio, al conocer a Harald, pues se llevó bien con él porque Harald era un tío más relajado, que no estaba tan, ¿cómo decirlo?, atado por el gobierno. Él estaba intentando hacer una serie de pactos con el gobierno, pero no estaba atado allí. Exacto. Y no le estaba diciendo el gobierno, si haces esto, consigues lo que quieres. Pero tienes que hacer esto precisamente, que es cargarte a alguien que es peligroso para nosotros. Entonces ahí Harald estaba atado de pies y manos. Porque por un lado, para él, Sebek era un amigo, era alguien a quien apreciaba. Pero por otro lado tenía que estar pensando en todo su reino. Entonces, por mucho que, como dice Eduardo, Harald sabía que tenía un amigo fiel en Sebek, ¿vale? También tenía que estar pensando en, pues, su gente. Eso es. También te digo, yo creo que Harald dijo, tengo un amigo en ti, como en Toy Story, sé que eres amigo mío, y que si te digo que no puedo ayudarte ahora, no me vas a estar guardando rencor para siempre, porque sabes por qué lo estoy haciendo. Harald sabía que Sebek entendía sus motivos. Entonces, creo que ese era el tema. Sí. A ver, dice, podría estar vivo. Seguimos. Krungol dice, podría estar vivo o bien que los Davy tienen acceso a la bodega. A ver, si realmente existe una bodega de Davy, podría suceder. Es que me lo creería. ¿Vale? Eso es. Y lo que dice Kenner también, falta la historia del pasado de Akainu. Es lo que hemos comentado antes. Ya no sabemos si es por un. Sí, no sabemos si será por un flashback o qué. Pero. Ya se dará, no ya se dará. Exacto. Luego, dice Eduardo, todavía siento escalofríos de la mirada de Imu a Sebek cuando entró a la sala y le dijo eso. La mirada era como esa, como lo interpretáis. Yo creo que fue un decir, ¿quién eres tú y por qué sabes de esto? Y no puedes seguir vivo mucho tiempo. Mira, Cross, por ejemplo, está diciendo en Twitch, igual Harald se arrancó los cuernos por traicionar a Sebek. También podría ser un motivo de ello. Podría ser. A nivel de castigo suyo, de coger y quitarse los cuernos. O sea que eso sí que se podría dar, ¿eh? Como una forma de redención. De Eso hecho, claro, en Japón de por sí había una práctica, no sé si se seguirá dando, que cuando una persona se sentía arrepentida por algo que ha hecho, sea hombre o mujer, se rapaba la cabeza. Entonces no sé si sería la forma que tendrías
Harald de afeitarse la cabeza, no lo sé. Sí, podría ser. Vale, dice Eduardo, Shanks tiene todo perfectamente calculado. Correcto, sí, lo hemos dicho muchas Hombre. veces que todo es plan de Shanks, lo hemos dicho. Dice Félix, creo que dice es hora de ir por el One Piece porque al despertar Luffy y su fruta apareció la llave que Roger le dijo que necesitaba para acceder al Retrieval de One Piece. Ahí lo lleva, Correcto, Félix. todo está planificado. Ahí lo llevas. Dice Krungol, totalmente Eduardo. Y Sans sabe lo que tiene que hacer por lo que le dijo el señor Roger. Eso Correcto. es. Más lo que haya aprendido en Elbaf, ojo. Hombre, que también podría ser. totalmente. Además, es que recordemos que Elbaf es territorio de momento de Shanks, no de Luffy. Exacto. No de Luffy. Otra cosa es que se van a adherir a Luffy, como siempre. Todo lo que Correcto. toca a Luffy siempre termina uniéndose a él. Eso es. O sea, que es Dice así. Eduardo, ¿de verdad creéis que la última persona viva del clan Davy es Stitch? ¿Y si existen más? Buggy. Creo que tienen que existir más, aparte de Buggy, por lo que dice Harald de confía en el clan Davy. También. El clan Davy tiene que haber más gente y no quiere decir que También. todos fallecieran También. en el incidente de God Valley. También, antes de nada, venga, vamos un momento con esto, con lo del tema del manga, lo que llevábamos en este panel final, que es cuando nos presentan a Saki, que ahí me recuerda muchísimo Robin, te lo juro, no sé por qué. Sí, cuando es verdad, se parece un montón. Cuando están todos los tenryubitos ahí detrás de ella, como si fuese un mega trofeo, y luego el canalla de Garland diciendo, cuida que es mía. ¿Ves? Una cosa de los que te estoy diciendo que yo creo que se está acercando más a volver a la actualidad a los capítulos es porque ya hemos visto, por ejemplo, aquí en este panel final, volvemos a ver a Somers, por eso ya confirmábamos que Somers conoce precisamente a Gavan de algo, por lo tanto yo creo que los Caballeros Celestiales se metieron de por medio aquí y están de por medio, va a haber un combate, por eso te digo que no me cuadra mucho el combate entre Roger y Garp. No me cuadra. Es que no, o sea, me cuadra que al principio se vean y se empiezan a meter trompazos. Y luego de repente, oye, ¿tú qué haces aquí? Esta es mi isla. O que llegasen en diferentes momentos, que Roger llegase antes y Garp después. Esta es mi isla, tal. Algún tipo de conversación así, ¡pum! Y de repente empiezan a tortas con los Caballeros Celestiales. Y algo sucediese ahí. ¿Qué es lo que te digo? Que Sebe se sacrificase. Yo lo veo, sinceramente. Ahora, otra cosa es que Oda también lo vea. Lo que te digo, aquí aparece, es que el panel final también es muy cojonudo porque vemos la intervención que está aquí Somers, lo de... dice lo de es mi mujer cuando le está diciendo eso Garland a Somers, y luego por ahí aparece lo de Gunko conmigo, que aparece también. ¿Quién es el otro personaje así que está misterioso con la cabeza? Que es que ahora mismo no lo conozco. Es de una de las familias y creo que es lo que dice, es que no leo bien la familia a la que pertenece, pero sí, es otro miembro de una de las familias reales, porque si te das cuenta, Somers está ahí y Gunko está ahí y cada uno pertenece a una familia, y ese, en concreto, sería otro Tenryubito u otro más de los que pertenecen a la familia pues a la que pertenece Gunko, que nunca me acuerdo su nombre, porque como no lo leí de primeras y luego vinieron las traducciones, no lo recuerdo. Por cierto, como aquí... no... Olvidando algo de One Piece. Por cierto, aquí, esa conversación cuando dice Gunko conmigo, quizás podamos ganar el trofeo de la guerra de clanes. ¿Quién se lo dice? Se lo dice ese, ¿no? Ese miembro. Ese, sí. O sea que ese tipo... es un misterio, ¿eh? A ver, no sé si llamarlo misterio o no, porque realmente a mí me da la sensación de que es gente de esa familia, ¿vale? Pero que es otro miembro más. Entonces... Por eso, cuidadito con ese. Cuidadito con ese. Sí. Cuidadito con ese. Familia Manmeyer. Otro de la familia Manmeyer. Coño. Podrá ser. Pero cuidadito con ese personaje que vemos ahí que nos ha presentado, ¿eh? Claro, a ver, ¿qué es lo que sucede? Igual que Garland es de la familia Figerland, igual que Somers es de otra familia más, la familia Manmeyer también tiene que estar ahí metiendo mano. Entonces, ¿qué sucede? Que los Tenryubito llevan a esta gente para que les haga la cacería. Los Tenryubito no cazan, cazan estos caballeros celestiales en su nombre. Entonces, claro, esos de ahí yo creo que son caballeros celestiales que pertenecen a la familia Manmeyer. Y es más, te podría llegar a decir una cosa. Aquí Gunko se ve joven, pero Somers no. Quiero decir, Somers envejece, Gunko no parece que envejezca. Por eso es que es lo del clon. Entonces, este famoso. Claro, primero te compro lo del clon de Imo. Y además, yo creo que tiene que ver precisamente con que aquí Gunko ya se habría ganado el favor de Imo. Además, ¿por qué siempre tiene tapada la boca?
podría ser incluso por el hecho de que pertenezca a la misma raza que Katakuri. Y que por eso también se oculta. Igual que se ocultaba Killingham. Puede ser. Ojo. Puede Que ser. oye, si ya la veo con la boca como Milina del Mortal Kombat, me parto el culo. Sí. Pero bueno. En fin. Vamos con esto, que es una de las Sí. cosas importantes y que también causó mucho revolú, porque es cierto que aquí está un poco mal orientado, ¿no? También creadores antes que nosotros lo han ido confirmando y tal, y era pues para sacar un poco de dudas, y era esta imagen que se veía con Dragon. Al principio todo el mundo pensaba que era Dragon el que había rescatado a Teach. Y es que no, Dragon a quien se encuentra allí precisamente es a la madre de Shanks y de Shamrock con ellos. Y entonces él le dice: se los ruego, escolten a mis hijos fuera de esta isla, no dejen que se los quede. Luego, justamente debajo, se ve otra viñeta en la que dice: tranquilo, Teach, todo va a salir bien. Y se ve una persona con las esposas. Siempre se dudaba porque se ve en el plano, se ve como esta madre se lo está diciendo, como la madre de Shanks y de Shamrock, entre paredes, y luego precisamente vemos por el otro lado, entre las verjas, aparecer a Teach. Eso me pasó a mí, ¿eh? Eso yo pensaba al principio que era lo mismo que Dragon estaba salvando a Teach. O sea, al principio yo caí en ello. Podría ser, y luego, sinceramente. Claro, cuando he podido ampliar la imagen, al principio lo leí en el móvil, tío, o sea, pero cuando has hecho, cuando hice lo que has hecho tú ahora de ampliar la imagen y he visto la sangre, sí, ¿vale? He dicho como, pues no. ¿Entiendes? O sea, ahí la madre de Shanks y Shamrock sí. O sea, no creo que sobreviva mucho más que eso, ¿vale? A no ser que Dragon se la llevase. Pero sí que es cierto que luego ya después, cuando vi ahí, dije, que es que estos están en otro lado distinto. O en otro lado, o en la misma celda, o en el mismo lado de donde entran. Es que también se podría dar, que quizás estuviese en un lateral Teach de donde entra Dragon, pero es que no, porque es que es como que entra un cuarto Dragon ahí. Sí. Por lo tanto, el que también quiera mucho Shanks visitar la isla de Luffy también tiene un motivo, y es que quizás sabe que Dragon le salvó la vida. Ahora bien, ¿qué es lo que motivó o cómo hizo para que Shamrock terminase con la marina? Vamos a decirlo así. Y por otro lado, Shanks terminó en un cofre que le encontró Roger. Pero es lo que habrían dicho antes, que Dragon sacó la fruta, se la comió y dejó dentro a Shanks. Porque sabía que los cofres los iban a robar los piratas después de todo eso. Muy buena. Entonces quizás le guardó ahí, le guardó ahí, o sea que también eso es muy buena. Y luego, ¿quién salva a Teach? ¿Quién creéis que es? Porque además, tranquilo Teach, todo va a salir bien. Su propia madre. Creo que alguien precisamente de la banda de Rox, sabría quién era el niño y se lo llevó. Otra cosa luego después es cómo acabase, o a lo mejor el niño acaba huyendo y es uno de los que salvó Kuma sin saberlo. Ojo. Que también podría ser eso. También se podría dar. Exacto. Y mira, por ejemplo, lo que dicen en el de que si en esos cofres habrá solo frutas que ya conocemos o habrá frutas que veremos en el futuro. La de Dragon tenemos que conocerla en el futuro. Aunque nosotros tenemos una teoría de cuál es, pero bueno, gracias a alguien que nos lo comentó. Eso es. Decía también que se acordaba de la imagen de Ben Beckman mirando el cartel de recompensa de Luffy en Gear 5. Sabían que ya había llegado el momento. Lo que digo, que Shanks lo tenía todo planificado. Vamos a pasar un poquito más. No sé si tienes tú por ahí en esto, en Twitch. Sí. Lo sigo por... En Twitch sí creo, juraría que tengo por aquí. ¿Quieres que termine yo con el chat de YouTube? Espérate un momento. Igual, vale, dice Krungol. Sobre Jody Jones, ¿veis que pueda tener alguna relación con David Jones? Sabiendo que el linaje David de los que hemos visto no son Gyojin. Eso también nos lo mencionaron en el anterior. Sí, exacto. Podría ser, pero lo que pasa es que hasta Jones no veo yo que sea tan relevante en ese aspecto. Yo creo que ahí sí que hace relación a Davy Jones, pero no es un Davy Jones de verdad. Ajá. Porque ese solo está debajo del mar. Y luego Cross que decía, ¿y si Garlin le hirió para que no pudieran darle caza al juego? No. Yo creo que aquí quiso hacer, guillotina. Además Garlin se le ve que es malo de cojones, sinceramente. Y además ahí no hay... se la quería quitar del mapa para tener precisamente a Saki.
Como mucho, en todo caso, la consideraría demasiado débil como para sobrevivir al espadazo. Exacto. Y además lo hizo adrede para aumentar su agonía. Pero sabiendo que iba a fallecer. Eso es. Honestamente. Eso es. ¿Más? Nada más. De Twitch, Vale, de momento nada. vamos por aquí con YouTube. Vale, dice, el personaje que va con Gunko, ¿quién es exactamente? ¿Es un Tenrubito de la familia de ella? Es lo Es que lo que hemos te decía hablado. antes. No creo que sea Tenrubito primero, porque no lleva escafandra, como el resto de Tenrubitos. Y además cuando dice el Gunko conmigo que sea para la familia, vale, yo creo que es eso, que es de la familia Manmeyer él también. No todos tienen que tener solo un caballero celestial o a lo mejor no es un caballero celestial todavía, o él era el caballero celestial antes de que lo fuera Gunko, pero creo que sí, que es otro personaje al servicio de la familia Manmeyer. Yo creo que es otro caballero celestial que vamos a conocer. Exactamente. Otra presentación más que vamos a ver. Ahí la está. Dice Eduardo que ese panel final es la bomba. Lo es. Y va a ser una bomba de relojería cuando estalle todo. Krungol, estoy en el barco de Félix. La llave es Nika o la risa para acceder al One Piece y por eso se rieron cuando lo vieron. No exactamente. No exactamente, ¿vale? Te voy a dar una pequeña pistita, ¿vale? Se rieron, pero no era por lo de la risa. Y no es la risa lo que abre el One Piece. Yo creo que son el retumbar de los tambores. Eso es. Clave de sonido, ¿vale? Eso es. Por eso es necesario el sonido del corazón y ese retumbar de la liberación. Eso es. Vale, ya lo ampliaremos en el capítulo de los años. ¿Qué diferentes tics de niño al tics que tenemos ahora? Crearon un monstruo. A ver, el pelo y todo eso, sí. A ver, es un niño, al fin y al cabo, que tiene 2 años. O sea, no puedes decir que un bebé es un monstruo, por mucho Eso que sea. es. Quien diga que un bebé es un monstruo, es el monstruo realmente. Sí. Da igual. Lo que pasa es que se hizo un monstruo después y un odio. O sea, estás viendo. Lo hicieron. Estás viendo lo que te están haciendo a tu población y es lógico que Claro. también cogiese mucha rabia, ¿sabes? Es que hicieron una maldita cacería estos desgraciados. ¿Habéis visto la película de V de Vendetta? Pues Sí. hay una frase que dice V, lo que me hicieron fue monstruoso. Y responde la otra, Ivy, y crearon un monstruo. Crearon un monstruo. Entonces, y es eso lo que sucede. A ver, dice, ¿pensáis que Dragon pudo haber salvado a Teach también? No lo sé, porque al principio pensaba que estaría salvando a Teach ahí, pero no lo estaba salvando ahí porque está en otro sitio. No lo sé. Yo creo que trataría de salvar a todo el mundo posible, pero antes me creo, teniendo en cuenta que estaba en una jaula, que fue salvado por Kuma. Y de hecho, podría ser que Kurohige conociera la fruta de Kuma en ese momento, cuando fue salvado. Aunque es demasiado pequeño quizá para acordarse, no lo sé. O más bien, Iván Kokijini liberando esclavos, efectivamente. Pues fíjate, yo pienso que a lo mejor el que le salvó fue Shirohige. Y por eso luego quiso unirse a Shirohige en un futuro. Yo creo que si lo hubiera salvado en ese momento, se hubiera quedado para su familia. Para la familia que querría crear, porque no lo sé. Shirohige en ese momento estaba con Sebek. Luego, después de este incidente, fue cuando se separaron. Entonces, a lo mejor fue ahí cuando ya Shirohige fue de la mano. Ahí tengo dudas, ¿ves? No lo sé. Cuidado que yo creo que Shirohige, de verdad te digo, también en esta batalla va a tener algo de importancia, ¿eh? Hombre, por supuesto. Por supuesto. Ya solo la pelea que va a tener con Garling, porque va a pelear con Garling, va a ser importante. Por cierto, se podría. Lo que dijo. Y te digo una cosa, lo del tema de la herida podría también ser un error del propio Oda. De cuando nos sacaron el flashback de Oden. Oye, eso también se podría dar. Cuando te sacaron el flashback de Oden, Shirohige ya, años después, no tenía esa marca todavía. Y esto es antes. Pero si está la teoría supuesta de que Garling fue quien le hizo esos cortes. Sí. A lo mejor podría ser un error de Oda de que en ese momento no lo pudo poner. O sea, que no lo hizo en ese momento, no lo pensó. Es verdad, no había caído en ello. Pero podría ser perfectamente un error de Oda, que Oda dijese sí, lo corrijo, ya está, toma por culo. podría ser. Es verdad. O sea, que se podría dar. Vamos a continuar, venga. Tiene buen sentido. Sí, perdona, que me haya quedado pensando en ello y verdad, tiene razón. Vale, es la manera de decir. En un panel de capítulo sale un niño donde los esclavos que es igualito al Moria de niño. Fijaos bien si podéis. Ya he leído teorías sobre esto. Último que comentó que Moria pudiese ser un esclavo también. Y Moria fuese adoptado y que acabase en Wano. Es que no sé yo que fuera adoptado Moria y acabar en Wano. A ver, es un personaje extraño. Yo creo que en el volumen anterior nos confirman que la familia de Moria pertenecía a Wano. Sí, o sea, y que
y que ya era de anterior. Ahora, que también te digo que por la pinta que tenía como de murciélago extraño, lo capturasen para tratar de darle caza, no te digo que no. Pero yo creo que desde ese primer Eso es. momento era un Kozuki. Eso es. Dice, ¿irá Dragon a Hachinosu a sacar a Garp de allí e ir a por quien una vez salvó? No, yo creo que no. Yo creo que perdón, que me he atragantado. Creo que a Dragon le importa tres cojones su padre porque él quiere ir un poquito más allá. Y él va a decir, mi padre es bastante mayorcito, si es que es su padre, porque sigo diciendo que no es su padre, mejor dicho, Garp es bastante mayorcito, sabe dónde se mete, como para que tenga que ir yo a sacarle las castañas del fuego. Entonces, dudo que vaya. A ver, dice Félix, el linaje es David D, no es Jones D, entonces ese salmón no tiene nada que ver. Efectivamente, Howdy Jones no tiene nada que ver. Eso es. Y cuando habla de los hijos, ¿hay otro hijo ahí o bien hace referencia a eso no yo es me quedé. Sí. Eso yo también me quedé un poco pensando en el manga cuando habla de esto. Sí, lo de escolten a mis hijos fuera de esta isla. Sí, no dejen que se los quede. A ver, pero yo ahí creo que habla de Shanks y de Sandrock, exacto, ¿vale? Y dice que no se los quede. Y eso se refiere a que no se les quede Garland. Eso es. Dice con un gol. Peliculón V de Vendetta. Sí, y el cómic también la leche. Dice, ¿y si esa cicatriz se lo hizo otra persona? Podría ser, porque si es lo que he dicho antes Cemac, de que Oda tuvo que corregirlo, puede ser que sea otra persona, o que fuese Garling en el futuro. No, ojo. Y que, uy, que leche me he metido aquí. Y que como te digo, Jan, que es que eso puede ser una corrección perfecta de Oda. Vamos a ver, es que lo del brazo de Shanks, primero fue un editor y luego lo ha hilado 1000 y pico capítulos después y te la ha metido. Esto podría ser perfectamente. Oye, en un SBS te coge y te dice, corrección, cuando hice el flashback de Oden no puse esto, pero luego después lo he metido. Exacto. Sí, podría quedar y ya está. Y como él es el mangaka y como es el que manda, pues queda guay. Y ya está, se podría dar perfectamente. Yo tendría mucho sentido eso, que se diese eso. A ver, como diría Oda, el manga me lo no quiero. Sí. Básicamente. Hay una última pregunta de Eduardo que me parece curiosa, que dice, ¿vosotros creéis que Aokiji y Dragon tienen una buena relación? No. A ver, no entiendo cómo los relacionas de por sí, que ambos fueran marines, pero yo creo que a día de hoy ni de broma, porque persiguen dos objetivos totalmente opuestos. Sí. Entonces, creo que eso ya no hay relación ninguna. Sí. La relación a día de hoy ya estaría más que finiquitada. Y como relación, la relación la tenemos aquí todos estupenda, pero chicos, yo creo que va llegando la hora de ir finalizando el directo de hoy, porque hemos llegado al final. Al final no hemos podido dar ni las preguntas ni respuestas, pero es que se nos va de tiempo. Que se las guarden. Y yo me tengo que ir. Y bueno, también las preguntas que habéis montado también han sido muy cojonudas. Hombre, o sea, es que yo creo que el preguntas y respuestas se lo han pasado por los cojones de decirlo al final y lo han soltado ahora durante el directo. Que mola, me encanta, la verdad. Así que antes de nada, si me permitís, pues una de las cosas, pues como siempre deciros, daros sobre todo las gracias por el directo que habéis dado hoy. Por cierto, somos 10 personas aquí ahora mismo en YouTube y estoy viendo muy pocos likes hoy. Y es importante llegar a más likes. Cuanto más likes lleguemos, a más gente llegamos. Y cuanta más gente, más nos unimos, más charlamos y más podemos hacer muchas más cosas. Pero es por eso. Entonces necesitamos vuestra ayuda y ese like no cuesta nada. Si hay alguien aquí ahora mismo que no esté suscrito a este canal, está tardando. Suscripción. Ya. Suscripción inmediata, por favor. Y por cierto, también para que lo sepáis, estamos en Twitch. Somos pocos seguidores en Twitch ahora mismo, pero la gente que está aquí en YouTube, darle cañita al Twitch. Darle ahí esa suscripción en el Twitch y meteros también allí por Twitch, porque se podrá hacer incluso cuando ampliemos todo esto que queremos seguir diciendo, sobre todo para el especial de 2 años, que es cuando vamos a querer ir soltando un poco más de noticias y tal, que queremos dar, que va a ser después, ojo, después del próximo parón que tengamos. O sea, si la semana que viene, imaginaros, Oda no suelta el capítulo esta semana que vamos a tener, tenemos el charlando y hacemos el especial de 2 años. Y ahí comentaremos un poco del proyecto que tenemos de este año, que es lo que vamos a seguir dando, y también os comentaremos un par de cosas muy curiosas de cuando comenzamos, que yo creo que os van a hacer mucha gracia. Entonces, pues lo mismo, darle para allá, darle caña. Eduardo está diciendo que quiere ver la teoría de Monkey D.
Tú como eres de Discord, Eduardo, la vas a ver pronto. La Eso es. está estructurando Jan porque es una teoría que estábamos hilando y tal, y la vamos a tener ya pronto, entonces la subiremos y luego nosotros sacaremos también un vídeo y tal, y lo haremos Eso es. más tranquilos, pero la soltaremos para que así veáis que tenemos como la patente, vamos a decirlo así. Vamos Pero a tener que hacerlo con marca de agua y todo. eso es. Nada, que lo dicho, de verdad, que muchísimas gracias por el directo de hoy. Como siempre, una vez más, un domingo más, vosotros sois los fieles, Krungol, Eduardo, por aquí Keiner, Cross, que siempre están aquí de la mano, y también muchos más. Simón, que se la ha visto, Félix también lo mismo. Anunnaki. Todos, Anunnaki por aquí, que ha aparecido una vez y luego no le he vuelto a ver. Anunnaki, macho, están más ha desaparecidos dicho los propios Anunnakis, tío. No, ha dicho Joy D-Boy y no ha dicho nada más, Sí, jodido. claro. Entonces, darle caña también por aquí que han aparecido. Bueno, toda la gente que se ha Eso pronunciado hoy, que muchísimas gracias de verdad, que sois la leche. Sí, por aquí dice, nos vemos domingo que viene. Sí, nos Eso vemos es. domingo que viene. Y lo dicho, ya iremos avanzando y dando más cositas por aquí. Krungol desde Twitch nos está diciendo gran directo, muchas curiosidades y detalles. Y el directo siempre es grande gracias a vosotros, de verdad os lo decimos. Así que vosotros sois la pieza importante, o sea, sois el One Piece. El Vosotros, placer es nuestro. del camarote Roger. Entonces, lo he dicho, lo de siempre, algo que siempre me... Mira, por aquí Anunnaki, por fin has aparecido. Madre mía, saludos, gracias Es que por... estaba tareado. Estaba... Vale, ok. Bien, pero nos escucha de fondo. Eso es. Nos tenía preocupado, Anunnaki. Pocas apariciones te hemos visto hoy. Pero bueno, gracias. Gracias por estar aquí presente, que de verdad que se agradece. Es lo que decimos. Lo grande sois vosotros. Para poder Eduardo, llegar, para poder que lleguemos a mucha más gente, también es por vuestra ayuda. No hay más. Exacto. Si vosotros nos compartís, si vosotros nos dais el like, si vosotros incluso nos podéis subir en redes y todo, eso hace que podamos llegar a mucha más gente y que puedan acceder aquí al camarote de Roger. Y como, mira, Krungol, muchas gracias, por cierto, por la mención una vez más, como no, subiéndonos en las historias de Instagram, y eso se agradece muchísimo. Y lo de siempre, si hay alguien por aquí que nos escucha en diferido, o hay alguien nuevo, que se suscriba a nuestro canal, fácil y sencillo, que le dé ese botón ahí del like, y esto va para todo el mundo, que le dé un fuerte like, que active esa campanita de notificaciones para no perderse ningún tipo de contenido como este que soltamos. Para todo el mundo que estamos en Twitch, que se unan a Twitch también, que queremos también llegar allí a ser mucho más seguidores. Así que, por favor, darle suscripción ahí en Twitch, y también pues nos podéis ver por ambas plataformas. Y porque es lo que decimos, seguramente empecemos a hacer directos. Este será genérico, pero tengamos algo semanal en el que haremos a lo mejor un directo únicamente para Twitch, otro directo únicamente para YouTube, y directos así multi-stream como estamos haciendo ahora mismo. Entonces, por eso es muy importante que nos sigáis en ambas plataformas. Y déjame decir una cosa también. Claro. No recuerdo ahora el nombre del usuario de Spotify que nos está poniendo nota a los directos. José. Eso, José. Me encanta, y que siga así, porque, joder, como que te da la sensación de decir, venga, vamos a ver si sacamos el 10 en algún momento. Así que, José, oye, gracias. Vamos, verdad, estamos esperando la puntuación. Y vosotros de también. Vosotros también. Ir poniendo notas a nuestros directos también. Eso es. Y si estáis escuchando en diferido, también. O sea, si estáis en iVoox, si estáis también de Spotify, oye, una notita de vez en cuando, cualquier detallito para mejorar. Y las preguntas, cojones, las preguntas, que nos hagáis preguntas, que nos preguntéis, que las saquemos. Hoy no las hemos podido sacar, las cosas como son, pero bueno, no pasa nada. Lo que te digo, lo he estado sacando en el directo de por sí durante todo el rato. Exacto. Así que, de lujo. Así que, lo dicho, de verdad, muchísimas gracias por el directo de hoy. Sois unos pedazos de supernovas todo el mundo. Exacto. Gracias, nos vemos para el domingo que viene. Si saca capítulo, reacciona al capítulo 1160. Ojito con el número también, que los 60. Números redondos sería el tercer capítulo consecutivo de Oda, y podría salir algo muy heavy, ¿eh? Exacto. Si esto ha sido heavy, yo creo que el tercero sería muy heavy. Así que ojito y cuidadito con lo que viene. Y lo dicho, para la gente que nos sigue en Discord, seguimos hablando por Discord. Y para la gente que no nos sigue, pues que nos siga. Así que... Pues ya se está tardando en seguirnos. Exacto. Muchísimas gracias, de verdad. Nos vemos para el domingo que viene a las 6:30, reaccionando un nuevo capítulo más. Y si no, pues charlando. Exacto. Así que nos vemos. Un saludito de parte del camarote de Roger. Y muchas gracias. Chao.